noches, amigas y amigos de Canal 33. Comenzamos temporada. Bienvenidos a este espacio, como siempre, de libertad, de información y de independencia. Madrid en línea lo hemos llamado y, como siempre, pues trataremos, analizaremos, les contaremos la actualidad de Madrid pura y dura. La actualidad de ese gran Madrid que configuran nuestras grandes ciudades, nuestros distritos, nuestros barrios. Todo lo que a ustedes les interesa. Y además queremos hacerles también partícipes. Saben que este programa es interactivo en las redes sociales y, por supuesto, escuchándoles siempre. Aquí siempre tienen voz. Madrid en línea. Vamos a avanzar los contenidos y, como siempre digo, recuerden que esto no es La Sexta. Aquí hablamos de todo y con todos. Y como siempre, es un placer en esta nueva temporada pues contar con nuestro compañero Adrián. Muy buenas noches, adelántanos, en este caso, la tertulia. Muy buenas noches, Enrique. Pues ya están aquí preparados nuestros invitados en nuestro plató de Atocha, en el corazón de Madrid. Esta noche queremos arrancar valorando lo que está tan de moda, esos 100 primeros días de gobiernos, tanto en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento y, por supuesto, en todos los demás municipios de la comunidad. Trataremos también cómo se deben afrontar durante estos 4 años temas en materias importantes como la salud, la educación y todo ello con invitados, como digo, de primer nivel que luego los vamos a presentar seguro. Pues muchas gracias, Adrián. Evidentemente, la actualidad pura y dura analizada por los invitados, como siempre, más independientes. ¿Tiene usted un coche, un vehículo? Si no lo tiene, también le afecta. ¿Qué gran escándalo ha organizado Volkswagen, el mayor fabricante de coches del mundo? Atención, porque en España ya dicen, hay más de 100.000 vehículos diésel afectados. Contaminan más de lo debido. Pero fíjense ustedes, la organización ecologista Greenpeace lleva años denunciando a este gigante alemán que nos ha engañado como a chinos, con perdón de los chinos. Lo veremos también en un vídeo precisamente que ha elaborado Greenpeace hace 2 o 3 años. Ya estaban denunciando ese gigante oscuro alemán, Volkswagen, el mayor fabricante de vehículos del mundo. También tendremos con nosotros pues al candidato a la presidencia de gobierno por UPyD, Unión, Progreso y Democracia. Le preguntaremos pues a Andrés Ergoz, ¿qué pasa con UPyD? ¿Está muerto? ¿Tienen esperanzas ante esa ola de ciudadanos? Preguntas sin duda interesantes que usted se realizará también en su casa. Y luego, coja el recibo de electricidad. ¿Alguna vez todos lo hemos pensado? ¿Nos engañan las eléctricas? Casos flagrantes. Durante este verano, consumo cero y pasan recibos de casi 50 euros. Las eléctricas, que en sus consejos de administración y muy bien pagados, tienen a exministros, a expresidentes de gobierno. ¿Viva la estafa, podemos decir? Hablaremos de ello. Y, por supuesto, recomendación cultural. No vamos a perder de vista esta temporada tampoco. Cada semana, un libro. En este caso, Memorias de mis pies, del autor Luis Fernando Redondo. Muchos contenidos, análisis, actualidad pura y dura. Comenzamos, pero saludando a nuestro patrocinador. Ahí está. El desconocimiento y, sobre todo, la poca formación que tenemos acerca de los ciberdelitos hace que estos se hayan convertido en uno de los principales problemas de nuestra sociedad, tan acostumbrada a usar dispositivos electrónicos y conectados a la red, como mal enseñada a hacer una buena utilización de ellos. La Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos pone a disposición de sus asociados todo lo necesario para optimizar al máximo su labor de perito informático, dándoles cobertura material y proporcionándoles apoyo profesional, jurídico y técnico, contando además con un laboratorio propio para la extracción de evidencias digitales. Bueno, y ahora sí que sí, ya empezamos este tiempo de tertulia, arranca la primera tertulia de Madrid en línea esta temporada, en este mes de octubre, y como todos ustedes, igual que yo, estamos deseando saber quién nos acompaña, quiénes son los invitados, y los voy a presentar ya mismo. Empiezo por mi izquierda, por ejemplo, Fernando Lázaro, concejal de PP en Getafe.
Muy buenas noches. Muy buenas noches. Iba a venir Juan Soler, pero por un problemilla del Senado es lo que tiene tener varios puestos, quizás. Es lo que tiene a servir de tantas diversas maneras a los ciudadanos. En este caso se está alargando la sesión que está en el Senado y bueno, pues yo estoy encantado de estar con todos vosotros. Claro que sí. tarde. Igual tenemos a su lado a Dolores González Pastor, diputada de la Asamblea de Madrid por Ciudadanos. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Aquí a este lado tenemos a Adrián Sánchez, concejal de Leganés, Ayuntamiento de Leganés. Buenas noches, Adrián. Buenas noches, un placer estar aquí. Tenemos a una profesora, Isabel Galvín, que además también es secretaria de Educación, Comisiones Obreras, Madrid. Buenas noches. Buenas noches. Y a un abogado y un profesor, Javier de la Cueva. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches. Bueno, pues hoy el tema está tan de moda, debatir sobre estos primeros 100 días de los gobiernos. Lo vamos a tratar también aquí, pero ustedes igual se están preguntando como yo, ¿por qué hay que dar 100 días a los políticos? Porque a lo mejor en el trabajo de todos los demás, desde el minuto uno nos exigen, seguramente con razón y con criterio, resultados, pero ellos tienen 100 días. Lo vamos a debatir. Pero antes sí me gustaría darles a todos ustedes una información. Este programa nace hoy, nosotros estamos realmente contentos. Es muy difícil poner en marcha un proyecto periodístico en estos tiempos que corren, pero en Canal 33 todo es posible. A nosotros nos habría gustado estrenarnos, de hecho lo hemos perseguido desde hace 20 días, desde el día 10 de septiembre, con alguien del Ayuntamiento de Madrid, de Ahora Madrid. Les cuento lo siguiente, la información. Después de 20 días, por activa, por pasiva, por dejar por escrito la petición de entrevista, cualquiera de los 20 concejales nos la han negado. Y hoy una de sus máximas responsables de prensa, Pepa López, nos ha dicho que si en esta casa se habla mal de Canal 33 de Ahora Madrid en Twitter, no habrá entrevista. Vamos a hilar con eso. ¿Hay cambio o no hay cambio? Porque si los partidos del cambio desfavorecen el periodismo, realmente va muy mal la libertad de expresión. Nosotros vamos a seguir, porque es nuestra obligación, intentando que alguien de Ahora Madrid, porque antes del 24M muchísima gente de Ahora Madrid venía, pues que siga viniendo ahora, pero nosotros haremos eso, decir lo que está bien y lo que está mal, nada más y nada menos, nuestro oficio. Dicho lo cual, empezamos la tertulia. Me gustaría comenzar, si os parece, una ronda corta para romper el hielo de estos primeros 100 días, una pequeña valoración y poco a poco vamos debatiendo. ¿Quién empieza, por ejemplo? Pues yo mismo, si hace falta, vamos que... Fernando, venga, adelante. Nada, quería simplemente decir que los 100 días, que como preguntabas al principio, yo creo que son importantes. Son muy importantes en política, son muy importantes en comunicación política y sobre todo son muy importantes para el elector. Porque pasados estos 100 días, el elector puede comprobar si la papeleta que depositó está cumpliendo las expectativas que había puesto en ese equipo o no. Y de ahí la importancia que tiene, porque sirve para medir cómo se está desarrollando su labor el candidato al que votó, cómo ese candidato ha elegido un equipo de gobierno y qué acciones se están llevando a cabo. Y desgraciadamente, y en el caso que nos ocupa, yo vengo sobre todo a hablar de Getafe, el candidato los 100 primeros días los ha pasado en Madrid, literalmente, porque se ha dedicado a su propia campaña personal de ascenso político dentro del Partido Socialista y con el resultado de que ahora... Nos estamos refiriendo a Sara Hernández. A Sara Hernández, que durante todo el verano ha desarrollado su campaña dentro del PSOE para ser elegida, creo que es secretaria general de la Federación Socialista Madrileña. Bueno, pues lo ha logrado, pero los vecinos de Getafe se están preguntando dónde está su alcaldesa. Si como primera intervención, yo me quedo con que es suficiente para una evaluación, ¿no? Eso es lo importante. Pero que son fundamentales los 100 primeros días. Aunque se pueda considerar un producto de comunicación política, creo que es muy importante para el elector, para saber si al cabo de un determinado tiempo, decir, bueno, puedo estar satisfecho de la papeleta que puse o, sin embargo, empiezo a percibir señales que no me gustan. Bien, está en esta ronda corta, por ejemplo, Dolores. Pues también pensamos que han sido 100 días muy importantes, no solo por lo que suponen en esta legislatura, sino porque probablemente han sido los 100 días más importantes de los últimos 20 años en la Asamblea de Madrid, porque por fin se están viendo cambios y cambios muy relevantes en el funcionamiento de la Asamblea, en el trabajo parlamentario y el trabajo de los parlamentarios, y también en cómo la oposición puede influir en un gobierno y, por qué no decirlo además, facilitar un gobierno, porque luego me imagino que tendremos más tiempo de ahondar, pero Madrid ahora mismo tiene un gobierno, cosa que otras comunidades autónomas ya veremos si consiguen resolver pronto, gracias a un pacto de investidura que ha sido puntual, pero Ciudadanos está en la oposición y Ciudadanos está muy atento a todos los puntos que hemos acordado, que se vayan cumpliendo y luego iremos en detalle, pero sí que podemos decir que en estos 100 días un quinto de las propuestas, que eran 76, podemos decir que van por buen camino. Me quedo con eso, que ha sido un cambio importante por lo menos de aquí a 20 años atrás, ¿no? Luego seguimos, por ejemplo,
Javier. Bueno, yo lamento disentir, pero yo creo que 100 días son un cambio relativo. Es como cuando conoces a una persona y es muy simpática. Vale, entonces hemos visto ya la simpatía de nuestros gobernantes, la simpatía de nuestros políticos, pero los problemas de los ciudadanos no son problemas que en 100 días se nos pueda decir qué es lo que funciona o qué es lo que no funciona. Vamos a ver, al igual que cuando conocemos a una persona, la primera impresión tiene una cierta importancia, pero tiene una importancia relativa porque al final de lo que se trata es de cuál es la evolución de ese tipo de partidos políticos a lo largo de no solamente una legislatura, sino de toda la continuidad. Porque los problemas que tenemos los ciudadanos no son problemas que se puedan resolver en 100 días. Es más, muchísimos de los problemas que nosotros tenemos no se resuelven en una legislatura, con lo cual 100 días son simplemente anecdóticos en comparación con lo que son los verdaderos problemas y los radicales problemas que tienen las democracias occidentales actualmente. Bueno, pues nos quedamos una opinión distinta al resto. No es... Es que como yo no soy de ningún partido político, puedo decir lo que yo pienso. Y por eso seguramente también estés aquí. Muy bien, Muchas Javier, gracias. Isabel, en esta ronda primera. Bueno, 100 días en el mundo educativo es un trimestre, no nos lo podemos permitir, es mucho tiempo, es un tercio del curso. No estamos acostumbrados a tener 100 días. Y 100 días, lo importante es preguntarse como ciudadana, ¿para qué? ¿Qué se ha hecho en estos 100 días? Si son 100 días para un posicionamiento desde el marketing político, evidentemente es importantísimo, los candidatos lo necesitan y de eso saben mucho los expertos. Se utilizan los 100 días para posicionarse bien desde el primer momento. Desde mi perspectiva, estos 100 días no se han utilizado para dar una respuesta ágil a las urgencias, a las emergencias sociales y en mi caso en particular a las educativas. En los 100 días ha entrado el inicio de curso dentro de esos 100 días y realmente el inicio de curso no ha visto pasar los 100 días por ellos, ni el nuevo gobierno, ni las nuevas actitudes o expectativas que pudiéramos tener. Digamos que todavía no ha sido suficiente, no se ha visto mucho cambio, ¿no? No, necesitan recuperarse, necesitan mejorar, no progresan adecuadamente. Muy bien, ahí estamos. ¿Y Adrián? Yo creo que los 100 días es un cliché que se ha utilizado sobre todo en marketing, como decía Isabel, por parte de unas instituciones y de un ambiente político que no responde a la situación de excepcionalidad y de emergencia y de crisis social que vivimos en la actualidad. Y por lo tanto ese cliché de los 100 días se utiliza en esa clave comunicativa, pero lo que estamos viendo en general en la mayor parte de gobiernos, y podemos hacer excepciones que luego entraremos en gobiernos de cambio, donde sí yo creo que hay ejemplos diferentes, al final han sido 100 días perdidos para la ciudadanía y para problemas sociales gravísimos que sin embargo requieren una actuación mucho más inmediata. Y en el caso concreto de Leganés, donde yo soy concejal, lo que hemos visto es mucho estudio de problemas, pero luego la realidad... Para quien no lo sepa, ha cambiado también de color político, 4 años del Partido Popular la última legislatura y ahora en un gobierno bastante equitativo y empatado, ¿no? Ese resultado a 6 concejales de 4 partidos, gobierna el Partido Socialista. Gobierna el Partido Socialista en minoría. En aparente minoría, ¿no? En aparente minoría, pero el problema que tenemos en las grandes ciudades es cómo han despojado tanto Partido Popular como Partido Socialista de competencias a los plenos municipales y los gobiernos funcionan a base de decretazo, de ordeno y mando y haciendo muy poco caso al pleno municipal, no digamos ya la participación ciudadana que brilla por su ausencia. Entonces en estos 100 días vemos continuismo en la mayor parte de gobiernos. De hecho, también de eso podríamos hablar porque si no me equivoco, Leganés dijo que lo que se votase en el pleno tuviera un valor real, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, si hay una cosa clara, y de hecho ustedes, si nos han seguido la temporada pasada con estas elecciones del 24M, es que había mucha ilusión depositada en un cambio que necesitaba España y en concreto, pues cada comunidad, cada ayuntamiento. Las expectativas eran altas, dejar esa vieja política que se la ha nombrado de muchas maneras, comenzar una nueva, pero eso es lo que nos estamos preguntando hoy y me gustaría saber si los que aquí están piensan realmente que esas expectativas han sido un producto de campaña política, se esfumó el 25 de mayo tras las elecciones del domingo, continúa y qué nos espera en estos 4 años. Hay partidos nuevos, por ejemplo, que han emergido, están otros que llevan toda la vida con nosotros, pero ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues hablando de cambio y entrando un poco en el detalle... Tenemos un partido nuevo, venga. Por la parte de Ciudadanos, gracias a Ciudadanos, que no gobierna, quiero recordar, sino que está en la oposición, y gracias a ese acuerdo de investidura hemos arrancado de Cristina Cifuentes compromisos muy en la línea de la política social que queremos desde Ciudadanos. Y hemos hecho un contrapeso muy importante, por ejemplo, paralizando lo que es la privatización sanitaria, que no iba en el programa del Partido Popular. Tenemos un borrador de ley propuesto por nosotros, aunque luego Cristina Cifuentes ha cogido lo que le ha interesado, de despolitizar Telemadrid, que tampoco iba en el programa del Partido Popular. Hemos paralizado también la venta de vivienda pública a fondos buitre, que tampoco iba en el programa del Partido Popular. Y me parece que son compromisos muy claros y muy concretos de cómo en 100 días se pueden conseguir cosas desde la oposición. Y a mí me hubiera gustado que hubiera habido aquí un representante de Ahora Madrid que está en el Gobierno.
A nosotros también nos habría encantado y hemos hecho después de 20 días todo lo posible, lo imposible, pero parece ser que no les gusta estar aquí. Fernando, querías hablar, ¿no? Sí, quería decir una cosa. Discrepaba de antes que se decía que los 100 días que son inválidos, que no son suficientes. 100 días son muchos días para hacer muchas cosas y se pueden hacer muchas cosas y como muy bien estaba diciendo nuestra compañera de Ciudadanos, desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid, a mí me parece que no solo las medidas que se han desarrollado, sino que ha dado tiempo precisamente a que una de cada 4 de las propuestas del programa electoral estén ya en marcha. Ha dado tiempo a que el abono transporte para los jóvenes menores de 26 años esté en vigor con tarifa plana de 20 euros. Ha dado tiempo a desarrollar toda una reducción de las tasas universitarias con una reducción del 10% para todos los universitarios de la Comunidad de Madrid. Es decir, y otra serie de medidas que, o con el apoyo de Ciudadanos, o con la iniciativa del Partido Popular, porque las llevaban en su programa, se han puesto en marcha. Estamos hablando de una de cada 4. Por lo tanto, no es baladí. Son 100 días en los que un equipo que tiene un candidato que tiene claro hacia dónde va, que tiene un equipo que conoce bien la materia, que tiene experiencia, que sabe cuáles son las líneas que tienen que desarrollar y, sobre todo, un trabajo en consonancia con lo que se ha establecido en el programa y en consonancia con lo que pide la ciudadanía, en 100 días da para hacer muchas cosas. Lo que no hemos visto, y me remito de nuevo al caso de Getafe, lo que no hemos visto en Getafe, en 100 días no hemos, desgraciadamente, los vecinos de Getafe, podido ver ninguna medida que pudiéramos resumir salvo la campaña del partido de San Es decir, Fernando, ahora le voy a dejar a Adrián, porque como le estabas mirando, sí. Fernando ha notado cambios a nivel de la Comunidad de Madrid, donde gobierna el Partido Popular, pero en Getafe, que gobierna el Partido Socialista, no se ha notado cambios. O sea, yo he visto que los 100 días se han aprovechado, obviamente no está al 100% hecho, pero se ha aprovechado, hay una dirección, hay un compromiso, hay un proyecto, hay un trabajo, y hay ya unos resultados. Cuando lo comparo a nivel local al Ayuntamiento de Getafe, siento mucho no poder traer un titular, salvo el reconocer que la candidata y su equipo de gobierno no han estado dedicados a Getafe, han estado dedicados a otra serie de actividades que para la óptica municipal, para la óptica local de Getafe, son irrelevantes. Por lo tanto, 100 días en Madrid, 100 días perdidos. Comparo con la Comunidad de Madrid, me parece que ahí hay resultados, bien. Podemos mesurarlo. Adrián. Yo no comparto esa opinión. Básicamente lo que había pasado en estos 100 días es que se han dado mucha prisa a los políticos profesionales de siempre, la vieja política de siempre, por rápidamente asumir sueldazos, cargos, prebendas, etcétera. Eso lo hemos visto en Leganés y en muchos otros municipios de nuestra comunidad. Y lo que ha ido mucho más lento son propuestas de emergencia social a la altura de las circunstancias y a la altura de las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas. Lo que ha habido en la Asamblea de Madrid ha sido dilación, muchas propuestas, sobre todo de maquillaje, respecto, claro, a una legislatura donde el Partido Popular en esta comunidad, como es Vox Populi, es el partido de la corrupción, de la Gürtel, y que ha tratado de maquillar eso con propuestas, ¿no? Y en el caso de Ciudadanos, que recalca la compañera que está en la oposición, habrá que ver durante cuánto tiempo, porque yo creo que ha influido mucho también esta lentitud de medidas la próxima cita electoral de las generales el próximo 20 de diciembre, si a la vuelta de esas elecciones no estamos en otra situación, ¿no? Y en el caso de Ciudadanos, bueno, pues todas aquellas propuestas de cambio que llevaban otros grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid sí que ha dejado pasar algunas, ha apoyado algunas, pero siempre que eran mociones, proposiciones no de ley, en lo estructural, es decir, la investidura, en la composición de la mesa, y luego lo veremos en el resto de medidas más concretas. El partido del recambio, que no del cambio, pues le echará ese capote naranja al Partido Popular. Imagino que por ese lado van a querer contestar, pero enseguida vais a contestar a Adrián, porque también veía a Isabel con ganas. Venga, vamos a... A mí lo que me preocupa es que una cuestión son los anuncios, que tengo que decir que ha habido muchos anuncios y realmente se ha gestionado muy bien la comunicación política, porque ha habido anuncios sobre esas medidas que se van a poner en marcha. Pero en la realidad, la vida de las personas, yo voy a poner un ejemplo de antes de ayer. A mi padre lo han operado en un hospital público, como no ha querido ir a la privada, ha estado un año en lista de espera y le han hecho en estos meses 2 veces las pruebas, gasto para toda la ciudadanía para poder volverle a incorporar de nuevo a las listas de espera. Algo concreto. Se dice que no se va a privatizar, a externalizar, pero lo cierto es que en el hospital no se hablaba de otra cosa el lunes por la mañana, de todos los retrasos que tienen las personas que no quieren ir a la privada, porque les ofrecen ir a la privada, los quirófanos de la tarde no están abiertos. Y en materia educativa, efectivamente, las tasas se han bajado un 10%. Es una medida concreta, y una medida concreta ha sido la alimentación en verano a una serie de familias. Esto es importantísimo. El tema de los comedores escolares, efectivamente, ¿no? Que ha estado tan... Esas son 2 medidas concretas, pero fuera
fuera de esas 2 medidas concretas, todo lo demás que se ha hecho en educación han sido anuncios. Anuncios con buena intención. Tenemos un consejero que ha manifestado que quiere dialogar, lo vamos a ver, pero lo cierto es que ha empezado el curso, estamos a 30 de septiembre, y en ese inicio de curso lo cierto es que faltan aún en los centros, en los institutos, el 4% del profesorado. A día final del mes de septiembre, 3 semanas el curso empezado. Faltan apoyos, faltan refuerzos, medida concreta del acuerdo de investidura, las aulas TGDs, 7, 9 alumnos en cada aula y no crean aulas, y es una medida que tiene que empezar ya, ahora, no dentro de un año. Que esos alumnos fueran con un máximo de 5, ¿verdad? No, claro, es lo que dice la normativa, 5, que además hay una campaña de las familias que dicen claramente 5. Son medidas que se han anunciado pero no se han puesto en marcha. Entiendo que es cierto que se necesita tiempo, pero hay cuestiones en las que hay que actuar de forma urgente, priorizar y poner las medidas en marcha de manera inmediata para ganar confianza, porque yo creo que el Partido Popular en Madrid requiere confianza, porque son muchos años de mucho desgobierno y de mucha corrupción. La herencia recibida es tremenda, esa es mi opinión. Entonces, es decir, que en materias tan importantes como la sanidad, la educación, habría que haberse enfocado más en estos 100 días, ¿no? Vais a contestar enseguida, porque no se me olvida que tenéis que contestar a Adrián, que queréis, pero yo le pregunto a Javier si también coincide un poco con Isabel lo que acaba de decir, en esa importancia de estas dos materias, ¿no? Lo que coincido, yo voy a un pensamiento un poco más abstracto, que consiste en lo siguiente. Estos anuncios de aprenda usted inglés en 7 días. Mire usted, los cambios estructurales y los cambios graves que tiene la sociedad española en su conjunto, como puedan ser de sanidad, como puedan ser del gravísimo paro que tenemos, que hoy Stiglitz ha dicho una frase que es absolutamente genial, que se dice, ¿cómo podemos pretender que estamos ya fuera de la crisis con un 23% de paro? O sea, ya lo dejo ahí. Estos problemas de cambios estructurales, estos problemas de necesidades estructurales que tenemos que resolver en la sociedad española, no son cambios que jamás se pueden hacer en 100 días. Entonces, esto de los 100 días, pretender que se hayan hecho cambios estructurales o cambios importantes, es como querer ser más guapo de lo que uno realmente es. Entonces, yo lo que digo es, hay problemas estructurales en nuestra sociedad que no requieren 100 días. Entonces, lo que estamos analizando, por tanto, en los 100 días es si efectivamente existe una buena aceptación por parte de la ciudadanía, si hemos anunciado bien las cosas, si hemos hecho un buen marketing político, porque en 100 días, señores, no da tiempo a atajar los gravísimos problemas que tiene esta sociedad. Lo que se pueden hacer son temas puntuales y temas muy concretos. Entonces podemos analizar y discutir los problemas concretos, pero no en absoluto los cambios estructurales que requiere esta sociedad. Por eso yo soy más partidario siempre en este tipo de cuestiones de plantearme que los 100 días no dejan nunca jamás de ser como un planteamiento de un problema más bien anecdótico, y a mí me gusta mucho más pensar a largo y decir cuáles son los problemas que tenemos los españoles de aquí a 25 años y cuáles serían lo que nosotros tendríamos ya que estar pensando y planteándonos en debates como estos en la televisión para decir, señores, tenemos que olvidarnos lo cainitas que somos y empezar a construir una buena sociedad desde la educación, que ese es el gravísimo problema y fundamental que tiene la sociedad española actualmente, es desde la educación. Y el gravísimo problema que existe en este país es que los niños se siguen riendo de los inteligentes de su clase. Podemos atajar eso entre todos los partidos políticos, entonces podremos construir una España nueva. La educación es importante. Luego vamos a tratar un poco esos retos que deben afrontar la educación y la sanidad, porque son materias muy importantes. Pero ahora sí, Dolores, por ejemplo, venga, contestas. Sí, yo en concreto sobre el tema de sanidad y el tema de las listas de espera es un tema que nos preocupa. Quiero decir que es un punto fundamental del programa de Ciudadanos la defensa de la sanidad pública. Lo estamos defendiendo en todos los plenos, y uno de los puntos que sí hemos conseguido sacar adelante de ese 20% que se ha aprobado es justamente abrir los quirófanos por las tardes, que era una medida fundamental para reducir las listas de espera y que tampoco iba en el programa de Cristina Cifuentes, por cierto. Respecto al tema de educación, me gusta que lo traigas a colación porque también demuestra que estamos atentos y que vamos a ejercer un control bastante férreo sobre el cumplimiento de este pacto. Y de hecho, tanto el número de alumnos TGT por aula como, por ejemplo, temas de ciberbullying y de reforzar la inspección en esos temas, estamos totalmente pendientes. Yo quiero invitar también a los ciudadanos madrileños a que sigan los plenos, porque los plenos de la Asamblea de Madrid están siendo muy interesantes, muy clarificadores de las posturas y de los posicionamientos de cada partido. Y por cierto, para decir cómo se pueden ver. Sí, se pueden ver por streaming desde la web de la Asamblea de Madrid. asambleademadrid.es, hay un enlace y se pueden ver en directo, y también se puede acceder a los plenos grabados. Respecto a las propuestas que comentaba el compañero de Leganemos, de que si apoyamos o no apoyamos, creo que el único partido que ha presentado una propuesta de ley seria de todos los grupos, incluido el Partido Popular, ha sido Ciudadanos, con el tema de Telemadrid. Lo que ha
nos abstenemos en proposiciones no de ley o en mociones o interpelaciones porque es lo que presentan los grupos de la oposición, también nosotros hemos presentado unos cuantos, y por cierto muchos de política social, de igualar la política de renta mínima en todo el territorio español, por ejemplo, eso ha sido una propuesta de Ciudadanos. Y respecto a si, por la polémica sigo de los 100 días, no 100 días, yo quiero recordar que en la Comunidad de Madrid hacía 10 años que no se podía llevar a cabo una comisión de investigación, porque directamente la mayoría absoluta del Partido Popular pasaba como un rodillo y ni siquiera era un tema de la agenda del día para aprobar o no. Y ahora mismo, al cabo de 3 meses, tenemos, gracias precisamente a un acuerdo que hemos sido capaces de hacer con Podemos y con el PSOE, una comisión de estudio de la deuda del endeudamiento de Madrid, que preside Podemos, y una comisión de investigación sobre las 2 últimas legislaturas que va a presidir Ciudadanos. Ahí queda, Fernando. Yo simplemente quería El apuntar... partido de la corrupción, apuntaba Adrián, ¿no? Sí, bueno, varias cositas que había que apuntar. Sí, también quiero aprovechar para invitar, puesto que lo local también es muy cercano a los vecinos, que también se pueden seguir los plenos de nuestras ciudades, de nuestros ayuntamientos, a través de la página web de cada uno de los ayuntamientos. Y bueno, ya ha puesto que es muy interesante. Ya ha puesto que invita a Fernando. No sé si Adrián lo puede hacer o no, porque a veces en Leganés hay problemas de retransmisión, pero bueno, también existe, ¿no? Eso es el mayor problema. El mayor problema es que a veces se convocan plenos a las 9:30 de la mañana, o se convocan plenos en un edificio construido en una época tristemente conocida como la del boom inmobiliario, que ahora ha tenido las consecuencias que ha tenido, un macroedificio que luego en el pleno solamente caben 20 vecinos y vecinas para poder presenciarlo. Una de nuestras primeras iniciativas fue que los plenos, por lo menos de relevancia, como presupuestos, ordenanzas fiscales, temas de interés relevante para la ciudad, se celebrasen en centros municipales donde pudiese haber aforo para que asistan los vecinos. Capacidad para más personas. Ahí queda ese paréntesis. Fernando, todo tuyo, venga. Pues bien, con respecto a las acusaciones que se nos hacía sobre la vieja política o el rodillo del PP, en fin, yo creo que a toda persona conocedora de la política madrileña le consta que el Partido Popular a nivel de la Comunidad de Madrid, desde luego, es un equipo nuevo, es un equipo que está trabajando en consonancia, además, y por lo que dicta el pacto de legislatura, de investidura, está trabajando con una nueva manera de hacer política y yo creo que está llegando a resultados. Resultados es tener, como decía, 1 de cada 4 medidas con las que se presentó a las elecciones ya en marcha, a día de hoy. 1 de cada 3 del pacto de investidura, del pacto con Ciudadanos, también se puede decir que está en marcha, de las del programa de Ciudadanos. 1 de cada 4. Más o menos. 1 de cada 4. Haremos un menos, pero vamos, que son hechos, son síntomas, ¿no? Y en cuanto a lo que decía nuestro abogado, obviamente, son muchos los niveles de los problemas y de su solución en el tiempo, pero yo creo que, y desde luego creo profundamente que granito a granito, tacita a tacita, vamos resolviendo. Quizás haya determinados problemas que incluso vayan más allá del ámbito competencial de la Comunidad de Madrid o de un ayuntamiento, que es por quien yo vengo a hablar en este caso, pero creo que no podemos perder por eso la perspectiva de que cada día y que esos 100 días son muy válidos para ir resolviendo esas pequeñas cosas. Y yo creo que un gobierno que va resolviendo los pequeños asuntos y que va poniendo la marca de ya realizado en la lista de tareas con los que se había presentado a los vecinos, demuestra per se, yo creo que demuestra una actitud, un talante, un nuevo talante, si se me permite decir, con respecto a... Es decir, dejamos atrás la corrupción, que es lo que indicaba Adrián, por un nuevo equipo regenerado. Vamos a ver, es que la corrupción, talante, ¿no? Yo quiero aclarar que la corrupción, no sé por qué se hace ese vínculo directo con el Partido Popular, porque la corrupción, desgraciadamente, está muy presente en muchos partidos y concretamente, y yo vengo a hablar de Getafe, el único partido que tiene histórico de corrupción y que tiene, empezando por su exalcalde y varios concejales imputados por asuntos de corrupción, es el Partido Socialista. Y no solo eso, sino que la nueva alcaldesa, Sara Hernández, que formó parte del equipo de Pedro Castro, lo primero que ha hecho es premiar a determinados altos funcionarios del ayuntamiento que en su día estuvieron en altos cargos y que algunos de ellos están imputados en procedimientos judiciales, misteriosamente son recuperados para altas funciones del ayuntamiento, como puede ser presidir la mesa de contratación. Por lo tanto, el cambio, desde luego, y hablo por Getafe, el cambio con respecto a la nueva política, al compromiso con la transparencia, al trabajo por los vecinos, en Getafe empezó con el Partido Popular. Después de 32 años de gobierno socialista, 29 con el mismo alcalde.
alcalde. Y este alcalde y varios de su equipo están a día de hoy imputados. Por tanto, yo vengo a hablar de Getafe, por supuesto, y obviamente a hablar de la Comunidad de Madrid, pero en lo que más me atañe, desde luego, y el tema de la corrupción en Getafe, creo que esas palabras no se pueden tolerar. Sí, es verdad que estamos en una época de cambio, pero sigue existiendo la corrupción, todo el histórico que hay. Eso es algo que no nos quitamos, por mucho que pasen 100 días. No sé cómo lo palpa un poco la calle en ese sentido, porque es verdad que estamos hablando de sanidad, de educación, pero igual es que otra materia muy importante es la corrupción. ¿Pueden tener esperanzas los ciudadanos en que la corrupción desaparezca en estos 4 años? Yo creo que la única clase en la que se puede confiar en este país actualmente es en los jueces. Poco más. La judicatura es la única que está demostrando a unos niveles de dedicación, de empeño, de una falta de recursos, de una falta de medios y de estar llevando una labor absolutamente ingente en intentar descifrar toda la corrupción que es posible. Lamentablemente no tienen medios. ¿Por qué no tienen medios? Porque los presupuestos del Ministerio de Justicia, los presupuestos de la Administración de Justicia no han subido como tenían que haber subido durante los últimos 20 años en este país. Porque lamentablemente no tienen recursos materiales, porque lamentablemente no tienen recursos personales, porque no hace falta más que invito a todos los ciudadanos que se paseen por los juzgados para ver todos los expedientes tirados en los pasillos. Y los jueces, la gente que dice, no, es que la corrupción de los jueces, oigan, miren ustedes, hay una clase inmensa, ingente de jueces que no están nombrados políticamente, que no tienen absolutamente ningún tipo de control político y que no tienen absolutamente nada que ver con la política, que son aquellos en los cuales no deciden ningún político, ningún tipo de ascenso de los mismos. Estamos hablando de los jueces de primera instancia, los jueces luego de las audiencias provinciales, otra cosa son los del Tribunal Superior de Justicia, los del Tribunal Supremo, con esos no me meto. Toda esa cantidad inmensa de jueces que existe, que es poca para las necesidades que nosotros tenemos en este país, no tienen ningún medios. Hay declaraciones históricas de jueces del año 2009 diciendo estoy sentado en un polvorín porque no tienen medios. Esto es vergonzoso y esto es lo que hace que este país sea tercermundista. Y no hablemos del tema de la corrupción. El problema no solamente es el tema de la corrupción, es que cuando una empresa resulta que le impagan una letra de cambio, tampoco puede recuperar el dinero de esa letra de cambio. ¿Por qué? Porque no puede existir ningún tipo de agilidad procesal. Entonces, tampoco es bueno para la economía y, por tanto, la falta de medios que tiene la justicia no es buena ni para el desarrollo económico del país ni tampoco para evitar las corrupciones políticas. Con lo cual, hasta que no tengamos una administración de justicia eficaz, este país tampoco irá a ningún lado. Yo, volviendo al tema de la corrupción, dos cuestiones. Primero, es algo de todos y de todas. Tenemos que conseguir un consenso social de que esto no puede ser, que nos han robado y que nos tienen que devolver lo robado. Me parece importantísimo que haya por fin una comisión en la Asamblea de Madrid y eso sí lo veo muy positivo de esta nueva etapa, que se vaya a investigar. Nosotros, concretamente, en la cuestión de la trama púnica estamos personados como acusación particular porque realmente ha habido una transferencia de fondos públicos en lo relativo a educación en un contexto donde se ha recortado muchísimo y en ese contexto lo cierto es que se ha transferido dinero público, se ha cedido terreno y realmente ha habido, al parecer, supuestamente mordidas, por lo tanto vamos a estar ahí investigando porque hay que devolver lo robado y hay que devolverlo a donde se ha robado, en este caso la educación. Me parece clave para una sociedad transformar la realidad en ese sentido. Y creo que el Partido Popular no puede mirar para otro lado porque lleva muchos años gobernando en esta comunidad y tiene que pedir disculpas, tiene que pedir perdón, pero tiene que velar para que se devuelva lo robado, porque al final lo robado, lo extraído de lo público va en detrimento de la calidad de vida de la mayoría y sobre todo del que más lo necesita, del que menos tiene. Eso es lo más grave de la situación que tenemos. A mí me avergüenza que Madrid tenga que liderar la corrupción en el Estado español, cuando deberíamos liderar la innovación, la investigación, la educación, estar a la cabeza porque somos supuestamente una de las comunidades más ricas. Y yo aquí pido responsabilidad y no que los partidos se tiren unos a otros balones fuera. Si miramos al futuro de verdad tenemos que partir de que la realidad es esa y desde luego yo espero que el Gobierno, en ese nuevo talante, Cifuentes, lo verdadero que cambie sea eso, o sea, que realmente no tenga ninguna tolerancia con la corrupción en su contexto cercano, pero en lo que haya ocurrido en el pasado también. Tolerancia cero con la corrupción, que seguramente estemos todos de acuerdo con ello. Me pedía Fernando contestar a Isabel. Sí. Un segundo, Fernando, porque ella también decía, y Adrián, decía que tenía que pedir el Partido Popular perdón. Yo te voy a preguntar si tú vas a pedir perdón, por ejemplo, en nombre del Partido Popular. Le vas a contestar, va a contestar Adrián, pero eso sí, manda, nos tenemos que ir unos minutitos a publicidad. Enseguida estamos de vuelta. Contesta Fernando, contesta Adrián y vemos si pide perdón o no el Partido Popular.
El desconocimiento y, sobre todo, la poca formación que tenemos acerca de los ciberdelitos hace que estos se hayan convertido en uno de los principales problemas de nuestra sociedad, tan acostumbrada a usar dispositivos electrónicos y conectados a la red, como mal enseñada a hacer una buena utilización de ellos. La Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos pone a disposición de sus asociados todo lo necesario para optimizar al máximo su labor de perito informático, dándoles cobertura material y proporcionándoles apoyo profesional, jurídico y técnico, contando además con un laboratorio propio para la extracción de evidencias digitales. Hola, soy Mariano Conde, tercera generación de guitarrero artesano de Madrid. Hola, soy Mariano Conde, cuarta generación de guitarreros artesanos de Madrid. Bienvenidos a nuestro taller. Nos encontramos en la calle Amnistía número 1, donde está ubicado el taller centenario de la tradición familiar guitarrera de mi casa. Podéis venir a comprobar y a ver cómo se fabrica una guitarra totalmente artesana como hace 100 años. Os invitamos a venir a verlo. Curso básico de perito informático forense. Fecha 16 y 17 de octubre de 2015. Modalidad semipresencial. Créditos ECTS 2, duración 50 horas. Lugar: Centro de Estudios Financieros CEF, Paseo General Martínez Campos 5, Madrid. Despacho de Abogados Triviño, especializado en responsabilidad civil y en derecho bancario y consumo. Asesoramos con máxima eficacia y responsabilidad. Confíe en nosotros. Somos un amplio equipo de profesionales. Más de 20 años defendiendo clientes. En Triviño Abogados sabemos cómo ayudarle. Contacte con nosotros en el teléfono 91 547 2506 o en la web www.trivino.es. Y antes de la publicidad teníamos pendientes dos contestaciones, una de Adrián, otra de Fernando, y la pregunta que yo he dejado en el aire a Fernando si iba a pedir perdón por lo que decía Isabel, el Partido Popular, la corrupción. Fernando y luego Adrián. Por supuesto que vamos a pedir perdón, no es que lo vayamos a pedir, es que ya lo hemos pedido, es que ya los dirigentes del Partido Popular han presentado a la sociedad sus excusas por lo que haya podido producirse en el seno de sus gobiernos. Vamos a pedir perdón, vamos a pedir y exigir aclaraciones, vamos a pedir, si hace falta, comisiones de investigación, por lo que nos pueda atañer a nuestro propio partido y, por supuesto, porque lo vamos a pedir al Partido Socialista, que lo estamos viviendo, y hablo y me refiero en este caso al Ayuntamiento de Getafe. Y Isabel, permíteme también que lo diga, se lo vamos a pedir a los sindicatos no están exentos de la corrupción, no es un asunto exclusivamente de los partidos políticos o, si se quiere, de la vieja política, porque bueno, la nueva política también tiene algunos elementos que aclarar, pero por supuesto, ¿cómo no vamos a pedir perdón desde el Partido Popular por ese tipo de actuaciones que se hayan podido desarrollar? ¿Y cómo no vamos a pedir explicaciones? ¿Y cómo no vamos a estar al frente de las comisiones de transparencia, a las aclaraciones que se tengan que hacer? Porque somos los primeros interesados, y vosotros sindicatos, en los casos de corrupción que hay en los sindicatos, también lo seríais, y lo mismo el Partido Socialista. Es decir, cualquier partido sensato lo primero que quiere es que se aclare qué es lo que ha pasado, y los vecinos y los ciudadanos son los que lo quieren saber. Por lo tanto, nosotros... Por lo tanto, perdón, sí. Por supuesto, claro que sí. Y que ya se ha pedido, ¿verdad? Ya se ha pedido, se seguirá pidiendo si es necesario, y a partir del perdón vamos a por las explicaciones, las aclaraciones y todo lo que haga falta. Por nuestra parte, desde el día siguiente, se hablaba aquí de la Púnica, al día siguiente que apareció la primera publicación del tema de Púnica, en el Ayuntamiento de Getafe remitimos directamente, sin que nos lo pidiera nadie, todos los expedientes que pudieran tener alguna relación, en los que apareciera una palabra, alguna cosa, se remitieron al juzgado y están ahí desde, va a ser 12 meses, para que los tuviera el juzgado.
Es decir, no tenemos nada que esconder, no tenemos nada que al revés, queremos la máxima transparencia y la máxima claridad. Le tocaba un segundo, Javier, porque es que quisiera simplemente brevísimo. una cuestión jurídica. Muy bien el perdón, vale, pero ¿por qué no se cambian las leyes de financiación de los partidos políticos? Ese es el gravísimo problema. Y segundo, ¿por qué no se toca el Código Penal en el tema de los delitos de los funcionarios públicos? Porque ya está bien de pedir perdón, pero no modificar las herramientas estructurales para que esto no vuelva a ocurrir. Porque con pedir perdón seguimos exactamente igual. Muy bien, me ha puesto usted los cuernos. Ay, perdóname, cariño. Vale, ¿y ahora qué? Fernando, piénsate la pregunta y ahora le contestas. Adrián, venga, tu turno. Yo coincido con el representante del Partido Popular en que realmente la corrupción no es un problema de los partidos, los sindicatos. En el fondo, la corrupción es una forma de gobierno que hay en nuestro país y es la forma de gobierno que se resume en la relación entre corrupción, de la que se habla mucho como consecuencia, y corruptores, de la que se habla mucho menos y que es la causa. Toda esa mirada de empresarios y de la patronal relacionada con los partidos que habitualmente han ejercido el poder, que tienen toda una serie de relaciones, como se pudo ver en los casos de corrupción del Partido Popular, y que realmente mandan en nuestro país. La dictadura de los mercados, en el fondo, que impide que haya una democracia de verdad para todos los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país, y que el Partido Popular es el partido de la corrupción en la Comunidad de Madrid, pues ha quedado elocuente cuando el representante del PP ha tenido que hablar de Getafe automáticamente y no de la Comunidad de Madrid a la hora de hablar de la corrupción. Y por último sí me gustaría señalar que se habla mucho de las comisiones de investigación. De hecho, nosotros hemos impulsado 2 comisiones de investigación ya en el Ayuntamiento de Leganés, una sobre el caso Legatec, que aprovecho para saludar a los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola en lucha, donde también se demuestra que en este país hay justicia para ricos y justicia para pobres, después de haber ganado 2 sentencias, respectivamente, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. A lo mejor en ese caso... A lo mejor en este caso no, pero bueno, tiene que ver yo creo que también con la forma de gobierno establecida entre corruptos y corruptores, que afecta a todos los aspectos de la sociedad. Y decía que las comisiones de investigación, a veces se ha solido decir que si no quieres investigar algo, que se convoque una comisión de investigación, y en el Ayuntamiento de Leganés lo estamos viendo. Retraso constante en la aportación de documentación. La comisión de investigación de la Púnica, aprobada hace 2 semanas y todavía no ha celebrado ninguna reunión. Por cierto, aparece en el sumario de la Púnica el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, en repetidas ocasiones. Y nosotras y nosotros con toda la voluntad de investigar, pero con muchas trabas. Se le acumulaba a Fernando el trabajo, tiene que responder, ¿verdad? A varios, pero es que vamos a ser justos. Fernando ha pedido perdón, porque se lo decía Isabel, por parte del Partido Popular, pero él ha dicho, ¿y los sindicatos también? ¿Pedimos perdón los sindicatos o...? Totalmente de acuerdo que tenemos que velar en todas las instituciones, organizaciones, por el trabajo bien hecho, por la dignidad, por la decencia. Totalmente de acuerdo. En eso vamos a estar siempre de acuerdo. Yo pienso que como miembro de una organización tenemos la responsabilidad de exigir a nuestra organización que lo haga como lo tiene que hacer, y cualquier caso que no haga lo que tiene que hacer o haga algo ostentosamente mal tiene que quedar fuera de la organización, y la organización tiene que tomar medidas. No tengo ninguna duda en ese sentido. Pero voy más allá, es que la corrupción necesita de un consenso social, porque probablemente si no hubiera habido tantos ciudadanos que no les ha parecido relevante la corrupción, pues no hubieran reiterado esas mayorías ostentosas también del Partido Popular y muy llamativas en los últimos años. Esto lo tenemos que asumir, eso es así. Yo creo que ahora estamos en un momento que la corrupción ya sí que parece que nos preocupa, nos ocupa, y queremos que haya los cambios legislativos y estamos todos y todas sensibilizados en ello, pero lamentablemente esto es nuevo, o sea, esto es de hace muy poquitos años, pero ahora tenemos todos la responsabilidad de mirar hacia adelante y efectivamente asumir cada uno de donde estemos los cambios necesarios. En mi organización se ha hecho. Mi organización se ha expulsado las personas que han estado señaladas, han estado imputadas, y por otra parte nosotros hemos hecho un debate interno. No solamente el perdón, como a lo mejor ha apuntado Javier, sino que no nos ha valido el perdón, medidas, aparte, ¿no? Que nos hemos dotado de un nuevo código ético. También se han expulsado. Nosotros iniciamos un debate y tenemos un nuevo código ético, y las personas que han estado señaladas, imputadas y están en procesos han sido expulsadas de la organización. Esto no quiere decir que no tengamos que seguir transformando y cambiando cosas y poniéndonos a la altura de los tiempos. Estamos en ello. Ahí queda. No te olvides de las respuestas, pero es que hace mucho tiempo que Dolores quiere intervenir y luego va a ir Javier. Venga, Dolores. Bueno, yo sobre el tema de la corrupción, yo no creo que sea una forma de gobierno. Yo creo que la corrupción es consustancial a la naturaleza humana, y que lo importante es qué hacen las organizaciones cuando se da un caso. Eso es lo que marca de verdad la diferencia. Para ser justos, porque le he dado bastante caña al compañero del Partido Popular, es verdad que hay un cambio de actitud, pero también quiero recordar que el Partido Popular no se ha sumado a la comisión de investigación como uno más, cosa que a nosotros nos hubiera gustado.
Y sin embargo, sí se ha sumado el Partido Socialista, que también tiene algunos ayuntamientos implicados, y eso no ha sido óbice para que se sumen. Nos hubiera gustado que se hubieran sumado para colaborar en la transparencia de todo lo que se aporte y en la colaboración. Evidentemente van a participar, pero no se sumaron a la petición del registro. Y lo que también me parece importante destacar es que en temas de transparencia lo que nos estamos encontrando en la Asamblea de Madrid es bastante surrealista. Yo, como portavoz de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, la información que nos llega a todos los portavoces, y lo explico, hay una comisión de vigilancia de las contrataciones de siempre en la Asamblea de Madrid y, sin embargo, con todos los casos que conocemos gracias a un juez y a una instrucción que está haciendo, que mayormente son temas de contratación, esta comisión parlamentaria de intervención no logró detectar ninguno, fundamentalmente porque los parlamentarios no tenían la información adecuada en tiempo y forma para hacer la labor de supervisión. O sea, y esto me parece importante destacarlo. Sobre el tema de la justicia, yo estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico que ha hecho Javier de la Cueva. De hecho, he estado este fin de semana, la semana pasada, reunida con asociaciones que piden independencia en el órgano, bueno, en el Poder Judicial, y desde Ciudadanos estamos pidiendo no solo la independencia de los jueces, también la independencia en un montón de instituciones, véase la Cámara de Cuentas de Madrid, concretamente, el Tribunal de Cuentas. Hay muchas instituciones que están copadas por la partitocracia y eso impide que sean verdaderamente independientes. Nosotros, en el caso de Telemadrid, aunque es una entidad distinta, que también se veía politizada porque es un medio de propaganda en un momento dado en campaña electoral, hemos sido muy claros con cómo queremos despolitizar esta cadena. Y bueno, yo me alegro que haya nuevos tiempos y nuevos aires en el Partido Popular. Lo que sí esperamos es que haya la máxima colaboración, porque una comisión de investigación no es una causa general, y esto lo quiero dejar muy claro porque ha sido digamos, el Partido Popular, en vez de sumarse a la petición de la Comisión de Investigación, se ha retraído y se ha puesto un poco a la defensiva, como si estuviéramos pidiendo una causa general, haciendo un juicio paralelo, como si esto fuera la Inquisición. Y quiero dejar muy claro las diferencias. Juzgar lo hace un juez, por eso hay separación de poderes en este país. Una comisión de investigación no está para replicar un juicio, porque los políticos no están para hacer lo que ya hace el Poder Judicial. De lo que se trata es de dilucidar responsabilidades políticas, no penales, que eso ya están los jueces para hacerlo. Pero en este país es muy difícil hablar de responsabilidades políticas, es muy difícil. Hay que hacer una pedagogía, y para esto también sirven las comisiones de investigación, que parece que no sirven para nada, pero cuando se hacen bien y cuando hay mayorías suficientes para que la información fluya, sirven. Y las responsabilidades políticas son distintas de las responsabilidades penales. Estamos hablando de políticos que hacen bien o mal su trabajo como políticos. Y esto lo valoran los propios políticos. Si esto se hubiera hecho desde hace muchos años, no habría sido necesario acabar como último recurso en los jueces. Bien, Javier, sí, enseguida vais a ver... Sí, yo lo que echo de menos es una metodología para decir, señores, nosotros como sociedad tenemos un problema. Y esto es un consenso al que tenemos que llegar todos. Partidos políticos, sindicatos, maestros, educadores, alumnos, todos, absolutamente todos. El problema es que la corrupción, al final, lo que va es en detrimento de todos nosotros. Y el problema, fundamentalmente, es un problema de financiación de partidos políticos. Esto lo hemos visto ya desde los inicios de la democracia. Y este problema de financiación de los partidos políticos necesitan y requieren una financiación. Entonces, ¿cómo se hace esta financiación de los partidos políticos y cómo se tendría, cómo serían unos cauces más adecuados para permitir donaciones de algún tipo y no tuviéramos que estar con un partido político al cual se le añade una fundación, al cual se le añade una obra que no es necesaria, que al final lo que hace es, en el momento que se le conceda la obra, da un porcentaje en donación a la fundación que no se sabe cómo luego al final tiene interrelación con el partido político. Entonces, y además está financiando por un banco, empresa constructora que luego quiebra, que no paga al banco y que luego los españoles tenemos que rescatar al banco para pagar a los bancos alemanes. Entonces, claro, y así tenemos pues el aeropuerto de Castellón, obras del AVE, que muchas de ellas dices qué rentabilidad tenemos, y todas aquellas obras del aeropuerto de Ciudad Real, tenemos miles de obras en España que no valen absolutamente para nada o que han sido ineficaces, pero que han servido para financiar precisamente a los partidos políticos. Por tanto, no es un problema de un partido político, es un problema de muchos partidos políticos. Es más, yo ya lo puedo decir aquí, o sea, yo en el año 96 fui letrado de
defensor de una persona imputada en el caso Filesa, con lo cual el caso Filesa de la financiación del Partido Socialista Obrero Español lo conozco desde dentro, y además es que le defendí, con lo cual no voy a hacer una valoración moral de la corrupción. Lo que quiero hacer es una reflexión en cuanto a la eficacia de cómo tenemos que funcionar como sociedad. Señores, tenemos este problema, ¿lo podemos atajar todos juntos? ¿Podemos hacer un plan para, como en Estados Unidos, con el problema que tuvo con la corrupción de los ayuntamientos locales en finales del siglo XIX, de repente hicieron un cambio de sistema modélico y ya no tienen corrupción en los ayuntamientos? ¿Podemos hacer esto a nivel español? Y yo se lo planteo a todos los representantes que existan, de todos los partidos. ¿Podemos hacer un plan de aquí a 20 años? ¿Podemos hacer aquí un plan a 10 años? ¿Podemos empezar ya a poner esas bases? Y eso es a mí lo que me encantaría. Lo que me encantaría escucharlo de todos ellos, es decir, el catedrático tal ha dicho no sé qué, esto se ha hecho en tal país de no sé qué, y tenemos este problema y atajémoslo todos. Y empecemos todos a hacer un nuevo país. Eso es lo que a mí me encantaría. No nos va quedando tanto tiempo, voy a pedir más brevedad a los invitados que me acompañan. Isabel va a hablar enseguida, no sé si tenías algo ya que contestar, porque como has tenido que responder a tantas cosas, ¿quedaba alguna pendiente o no? Para no olvidarme. Simplemente apuntar que efectivamente estoy muy de acuerdo, muy brevemente, muy de acuerdo con el análisis que se ha hecho tanto de la justicia como del planteamiento de un nuevo sistema para todos. No puedo quitarle ni una coma a lo que os he dicho, y también agradezco mucho las precisiones que se han hecho con respecto a las comisiones. Y quiero recordar que en los ayuntamientos la comisión de investigación no existe como tal, no existen los reglamentos, sino que son comisiones especiales informativas. Y es cierto que se abusa a menudo en el término de comisión de investigación y en hacer una especie de justicia paralela cuando no ese es el objetivo. El objetivo, efectivamente, como muy bien apuntabas, es precisamente buscar las responsabilidades políticas. La justicia ya tiene su ámbito de trabajo y, desde luego, en lo que a nosotros respecta, no solo tiene su ámbito de trabajo, sino que tiene toda la documentación desde hace 12 meses para que trabaje, y si tiene algo que decir, que lo diga. Pero por nuestra parte, desde luego, estamos muy tranquilos. Vale, ahí queda. Isabel, quiero lanzar una pregunta antes de despedirnos. Isabel, brevemente, y Adrián, venga, y hago una pregunta. La cuestión a mí me parece que no se ha abusado de nada, porque si acaso tenemos que buscar excesos es en cualquiera de los escenarios que puedo recordar de los últimos años, largos últimos años, 30 quizá, es que quien ha tenido mayoría no ha permitido que se abusara de nada, ni en el Ayuntamiento, ni en los gobiernos de España, ni en los gobiernos de la Comunidad de Madrid. Y eso es un verdadero problema para los españoles y para los madrileños, y por eso necesitamos un nuevo proyecto de país. Es que ahí creo que esa reflexión la deberíamos hacer, igual que deberíamos hacer que si realmente hay un compromiso con la ciudadanía, rindamos cuentas. Eso no sea una flor de un día del programa electoral, sino que rindamos cuentas y que haya transparencia. A mí me parece un verdadero problema lo que tenemos en la Comunidad de Madrid. En materia educativa no sabemos dónde estamos porque no hay datos. Llevamos 8 años en los que se han arrasado las estadísticas, no se conocen, no tenemos diagnóstico. Esto nos remonta al siglo XVIII quizá. O sea, es una verdadera barbaridad, porque si efectivamente necesitamos un consenso educativo, necesitamos dejar de echarnos la educación unos a otros a la cara, ver qué diagnóstico hay y qué se necesita. Pero si es para hacer diagnóstico no tenemos datos, porque no ha habido transparencia, porque realmente se ha manejado la mayoría escondiendo a la sociedad la verdad, escondiendo a la sociedad lo que se hacía. ¿Se podría manejar como un nuevo concepto, quizás? Es imprescindible, porque, a ver, para una política ajustada necesitamos saber de dónde partimos. No se trata de dogmatismos, en este momento creo que nadie está hablando de eso, nadie, a mi juicio, desde una perspectiva de lo que se necesita. Necesitamos saber dónde estamos y hacer un verdadero diagnóstico compartido, ir a políticas, en el caso de la educación, políticas educativas eficaces. Descartemos los dogmatismos de manual de partido como hemos sufrido en la Comunidad de Madrid en los últimos 8 años y hablemos desde la realidad de lo que se necesita para mejorar la educación en este caso, pero es extrapolable a la sanidad o a otros ámbitos. Pero para eso se requieren gobiernos que sean transparentes, que nos digan a los ciudadanos la verdad y que no nos mientan. Es que llevamos muchos años en los que nos cuentan un relato que no tiene nada que ver con la realidad. A ver, ¿no? En estos 100 días, transparencia sí o transparencia no. Bien, Adrián, brevedad, venga. Sí, es que parece que la corrupción es una cuestión prácticamente genética, ¿no? del género humano, y yo en absoluto estoy de acuerdo. Es una cuestión estructural de una forma de gobierno que se ha basado en que este sistema se basa en el lucro, se basa en el beneficio, antepone eso a todo lo demás. Se puede poner multitud de ejemplos, pero si ponemos el ejemplo de la contratación o de la reforma del artículo 135
y han de poner el pago de la deuda a la comida de nuestros niños y niñas, pues ahí vemos de dónde está el origen. Y por supuesto que seguirá habiendo casos de corrupción mientras no atajemos la raíz del problema, que es un sistema basado en el lucro, y no lo atajemos mediante la participación popular y mediante la transparencia. Cuando la gente participa y controla en sus manos la política, que es lo que muchos sectores y muchos políticos profesionales no quieren, que la gente sea protagonista de verdad, que recupere soberanía, que recupere capacidad de decisión, no atajaremos el problema. Bien, voy a lanzar una pregunta. Quiero que seáis todos breves porque nos queda muy poco tiempo de tertulia, pero hemos estado hablando de muchas cosas, pero quizás algo de lo que le interese mucho a los que nos están viendo es cuánto nos van a costar los nuevos políticos. No solamente los nuevos políticos, sino también los cargos de confianza. Voy a poner un ejemplo numérico, como tal. 84.000 euros brutos puede llegar a cobrar un cargo de confianza. Si hacen ustedes una rápida cuenta, verán que son 6.000 euros la mensualidad. Esto es de estar próximos a la calle, es de estar cercanos a la realidad. ¿Creerán ustedes que ese alcalde se habrá dado una vuelta por las calles de ese municipio? 84.000 euros, un cargo de confianza, ahí es nada. Pero ¿y los políticos? Muy brevemente, ¿cuánto nos van a costar? Porque esto es un desparrame. Yo igual veo a Isabel que le dicen un cargo de confianza de 84.000 euros y fíjate que se nos caen las pizarras en los institutos o los colegios. ¿Quién empieza? Pero brevedad porque estamos... Yo creo que son dos temas muy distintos. El tema de los cargos de confianza que se mueven en un contexto opaco respecto de la información de cuántos son, dónde están y cuánto ganan, de lo que es quién los elige, ¿no? Y quién los elige, de lo que es el coste de los políticos. Yo, si quieres, te devuelvo la pregunta. ¿Cuántos cuestan los políticos? No. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar a los políticos para la calidad de políticos que queremos? Porque yo creo que esta pregunta nos la hacemos poco. Y yo creo que es muy importante. Los sueldos se los ponen los políticos, no... No, vamos a ver. Los acuerdan entre ellos, a lo mejor igual Adrián nos puede decir algo de esto, pero... Ya el año pasado sobre cuántos políticos había en este país, etcétera, que era una absoluta falacia. Es decir, tenemos muchos políticos en este país, pero también tenemos muchos políticos mal pagados. Yendo al tema de municipios, hay muchos concejales, si lo cogemos en número, y hay muchísimos concejales que no cobran ni siquiera un sueldo. Y esto también hay que decirlo. Entonces, el tema de cuál es el coste de los políticos se tiene que ajustar a qué calidad de políticos queremos, porque igual lo que necesitamos son menos políticos mejor pagados, por lo menos a los niveles, como para que personas cualificadas con una preparación quieran dar el salto y les compense. Fernando, también brevedad. Sí, totalmente de acuerdo. Este análisis lo podemos compartir perfectamente. En el caso de Getafe, por supuesto, hay concejales, estamos hablando de una ciudad del tamaño de Getafe, que no cobran un euro por su labor política, y en otros municipios. Es más, que en ocasiones están en manos de la decisión de un alcalde concreto, porque allí ha habido municipios en la Comunidad de Madrid donde el Partido Popular ha ejercido la oposición durante 30 años y en su vida han cobrado un euro esos concejales. Por lo tanto, efectivamente, yo creo que el punto está en qué calidad de políticos queremos. No cuántos, sino con qué calidad, con qué formación. No es el coste, sino qué políticos queremos y con qué capacidades que los queremos. Es igual una lista abierta favorecería también... Muy probablemente. Muy probablemente. Bien. Esta pregunta que yo acabo de lanzar. Yo es que parto de una base, y es que creo que tenemos una tradición histórica de ver a los políticos como entes diferentes de nosotros. No, los políticos, todos somos políticos, todos somos personas políticas, todos tenemos la obligación de intervenir en la vida política de un país, ya sea a nivel de nuestra comunidad de vecinos, ya sea a nivel de escuela de barrio, ya sea a nivel de centro educativo o ya sea a nivel de centro de arte, por ejemplo, en el Media Lab Prado, o sea, donde sea. Por lo tanto, la labor política la tenemos que hacer toda la ciudadanía. Entonces, tendremos que delegar en algunos de ellos para que ellos se encarguen de hacer parte del trabajo que nosotros no podemos hacer porque no tenemos tiempo, porque tenemos que pagar nuestras facturas, porque tenemos una oficina que mantener, porque tenemos que mantener a unos trabajadores, porque tenemos que formar a unos investigadores, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros, por tanto, delegamos en nuestros políticos, el problema y el planteamiento, por tanto, y estoy de acuerdo con ellos, ya no es tanto cuánto nos cuestan, sino cómo controlamos que el dinero que les pagamos sea un dinero bien remunerado. Porque a mí no me importa que los políticos ganen muchísimo, no me importa nada que alguien gane muchísimo. Ahora, ¿por qué lo gana? ¿Y cómo controlo que el trabajo que está haciendo corresponde a ese dinero que yo le estoy pagando? Porque ese político es uno de los míos. La clase política no es alguien ajena a nosotros. La casta no es alguien ajena a nosotros. Todos nosotros somos casta. Y eso también lo tenemos que nosotros tener en cuenta. La política es de los ciudadanos. Isabel, brevemente. Una limitación temporal. En el aquí y ahora tendremos que pagar a los políticos en relación a lo que cobran los ciudadanos y ciudadanas. Lo que no parece razonable es seguir manteniendo una
una situación de privilegio. Los políticos no nos podemos plantear que ganen muchísimo más que lo que ganan los ciudadanos, que después de unos años de crisis muchos ciudadanos han pasado de ganar de 1.200 a 800, a 600 o a 400 euros. Creo que en este momento los políticos tienen que hacer un ejercicio Pero hay de ministros que dicen que 50 euros a la semana no está tan mal. Es irresponsable, ellos lo saben. Quien dice eso está fuera de la realidad, y el ejercicio ahora mismo que necesitamos de la política es corresponsabilidad con la realidad social y credibilidad. Tienen que ganar la credibilidad, y los ciudadanos tenemos que creer en esos políticos que son nuestros y que son de todos, pero que en este momento hay que hacer un sacrificio colectivo. No puede un ciudadano cualquiera ganar 400 euros o no ganar nada o estar en el desempleo, y un político plantearse que 6.000 euros al mes es mucho, poco, regular. Para la mayoría de nosotros es mucho. Yo me remito a lo que gana un profesor, lo que gana un juez, lo que gana un médico, cirujano. Nos tendríamos que plantear qué ganamos los españoles en el ejercicio de nuestra profesión para poder hablar de qué tienen que ganar los políticos en este momento. No pueden mantener los políticos los privilegios, es la realidad del aquí y ahora. Tendremos que plantearnos cómo avanzamos hacia otros modelos. Yo veo muy importante el sacrificio de los políticos en este momento y que haya un compromiso con la sociedad. Me parece que es una demanda. Adrián. La clave es vivir como la gente a la que representas, y por eso nosotros y nosotras siempre hemos defendido que haya una limitación salarial establecida, que en nuestro caso es de 3 veces el salario mínimo interprofesional, y no aceptar salarios mayores. En nuestro caso cedemos esa parte para proyectos sociales que elige la Asamblea Abierta de Leganemos. Y claro, cuando hemos propuesto esto en el caso del Ayuntamiento de Leganés, pues el resto de formaciones políticas ha sonreído irónicamente y ha apretado el acelerador del rodillo de sus mayorías. Todas. El resto todas en la práctica, salvo respecto a la propuesta que se aprobó inicialmente. En este caso, ULEG también votó en contra de una propuesta inicialmente del PP con el acuerdo del PSOE, de Ciudadanos y también de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. Ponía yo ese ejemplo de 84.000 euros que ha ocurrido en Leganés, un cargo de confianza que ha nombrado el alcalde, 84.000 euros. ¿Tú crees que el alcalde se ha dado una vuelta por las calles de Leganés? El alcalde se da vueltas por las calles de Leganés, pero no vive como la mayoría de la gente de Leganés, que es la clave. Si estamos hablando de una situación en la cual la media salarial apenas, a duras penas, sube de los 1.000 euros, con un 50% de paro juvenil, donde más del 90% de contratos que se hacen son temporales, la clave es vivir como tu gente. Y también la limitación temporal de la que hablaba Isabel, estar 4 años, 8 como máximo de forma excepcional, y volver a nuestras profesiones, a nuestros trabajos. ¿Pero qué hace ese de 84.000 euros? ¿Se le paga 84.000 euros por hacer qué? Porque si ese tío lo que está haciendo es, y perdón por la expresión este tío, lo que está haciendo es trayendo 200.000 millones de euros a Leganés en concepto de gente que viene a visitarla, pues entonces a mí me parece que está ganando poco. Si es que ese es el debate de la calidad del político, perdona. No, creo que es un tema de baremos. O sea, quiero decir, no tiene ningún sentido que haya un cargo de confianza en Leganés que gane más que el presidente del gobierno. Pero es que igual Javier, la gente... Sin ninguna duda, y tampoco habría, y tampoco tendría ningún sentido que existiera una persona que lo que se dedicara es a traer 2 millones de euros a Leganés. O sea, efectivamente, pero a mí es que cuando me dicen 84.000 digo, sí, pero ¿a cambio de qué? Sí, exacto. No, claro, pero... El alcalde de Leganés cobra más que las alcaldesas de Madrid y Barcelona, quizá el origen doble, del ¿no? problema... Es un tema de quizá volver el a origen nivelar está ahí. y de poner sentido común y sensatez en la responsabilidad que tiene uno, política en este caso, y lo que quiere cobrar y las cualidades y las aptitudes que buscamos en esa persona. Porque yo te voy a decir una cosa. Estamos fuera de tiempo, así que pido la máxima brevedad. En el Grupo Parlamentario de Ciudadanos es algo fácilmente de comprobar que todos, casi todos prácticamente, veníamos del sector privado, de tener un trabajo, la gente normal. Y te puedo asegurar que todos estamos haciendo un esfuerzo económico dando este paso por generosidad. Así que yo creo que hay que tener un poco de cuidado con la demagogia que se hace en estos temas, porque tú pagas lo que tienes. Decía Javier... No cobra 2.500, 3.000 euros al mes. Eso no lo cobra la gente normal. ¿Y tienen la misma responsabilidad que un alcalde? Esa es la pregunta. Yo creo que tienen mucha responsabilidad y que no se valora a la clase trabajadora de este país. Tienen mucha responsabilidad en que nuestras calles estén limpias, en que se enseñe bien a nuestros hijos y a nuestras hijas en las escuelas, en mantener el alumbrado público, y no se les tiene en consideración.
estamos mezclando temas. Pero ahora Decía un mismo- segundo, Isabel, decían Javier, Dolores, que, sobre todo Javier, ¿no?, que si esa persona cobra 84.000 euros, has puesto un ejemplo, porque trae 2 millones de euros al municipio, está justificado. Pero es que igual, no lo sé... No, digo que podría estar justificado. Es que igual ¿Por un qué? padre, una madre ¿Por que qué? está en paro, sacar a esa familia adelante, a esos hijos adelante, es equiparable a una persona que pudiera traer 2 millones de euros al municipio. Sin ninguna duda. Claro, yo no es- estoy diciendo lo contrario. por eso es la realidad la que choca, y obviamente ¿no? tampoco estamos diciendo cosas diferentes en los cuales hay que marcarla dentro del contexto general económico de este país, porque obviamente lo que no se puede hacer es regalar nada a nadie. Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente: cuando se plantean cuestiones en términos absolutos de que está pagando 84.000 euros, yo lo que digo, sí, pero ¿a cambio de qué? O sea, cuando se paga, ¿qué está haciendo esta persona? Bueno, pues como le decía, estaba fuera de tiempo. Les dejo a cada uno 30 segundos para un alegato final sobre este tema que hoy hemos tratado aquí, esos retos que debemos afrontar. Hemos valorado los 100 días, pero ya es pasado, así que miremos al futuro. 30 segundos cada uno. Esta legislatura, ¿por qué se tiene que marcar? Dolores, por ejemplo, empezamos. Claramente por consolidar los cambios e ir mucho más allá, porque incluso nosotros en el pacto de investidura al que estamos haciendo seguimiento se queda corto respecto a lo que es nuestro programa electoral, que por supuesto vamos a defender. Bien, Javier. Yo les rogaría a todos los partidos políticos que empezaran a pensar en qué España quieren de aquí a 25 años y que dejaran el término partidista fuera y que se plantearan todos los problemas estructurales tremendos y gordísimos que tenemos en este país. Fernando. Cumplir programa, que es por lo que uno se ha presentado, y sobre todo en el corto plazo, y efectivamente en el debate a largo plazo, empezar a pensar, porque no son pequeñas, digamos, las situaciones que hay en toda España, qué tipo de país queremos, hacia dónde estamos, qué tipo de sociedad queremos y, en el caso de los políticos, qué tipo de políticos queremos. Isabel. Revertir los recortes, apostar por la gente, rescatar a la gente, y en materia educativa apostar por la educación, porque es que sin educación no hay futuro, y no es que lo diga yo, es que lo dice la historia y lo dicen los países de nuestro contexto. Invertir en educación, lo que hace falta para que todo el mundo tenga acceso a la educación y Madrid esté a la cabeza, impulse la educación de toda España. Adrián, 30 segundos. Que el cambio no sea un mero cliché de marketing político y que sea un cambio protagonizado por la gente, por los de abajo, por lo que de verdad sacan esta sociedad adelante, y para eso es imprescindible su participación y retomar la senda de la movilización popular. Muy bien, pues Adrián, Isabel, Javier, Dolores y Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta, la primera tertulia de la temporada de Madrid en línea. Nosotros continuamos, ya lo saben, se lo dijimos al principio, nos habría encantado que alguien de Ahora Madrid estuviese aquí después de 20 días, lo han rechazado porque hay que hablar bien de ellos, pero lo vamos a seguir intentando. Ahora les dejo con un vídeo de Enrique sobre Volkswagen muy interesante, y a la vuelta, nada más y nada menos, tendremos a un candidato a la presidencia del gobierno. Enseguida hablamos con él. Bueno, lo anunciábamos al comenzar el programa. ¿Tiene usted un vehículo diésel? Si no lo tiene, también le afecta, porque esto es una estafa, podemos decir, un engaño a gran escala. El escándalo del gigante alemán Volkswagen. Vehículos diésel que contaminan, excepto cuando pasan las revisiones. Un gigantesco engaño global. En España hay afectados más de 100.000 vehículos diésel de la marca Volkswagen. Fíjense ustedes por dónde. La organización ecologista Greenpeace dice que este tema no es nuevo y lo demuestra. Hace más de 2 o 3 años ya denunciaban al gigante alemán, a Volkswagen, que nos ha engañado a todos, tengamos vehículo o no, porque evidentemente son más contaminantes de lo que dicen ser. Vamos a ver ese vídeo de Greenpeace que, insisto, lleva tiempo ya denunciando el asunto.
El desconocimiento y, sobre todo, la poca formación que tenemos acerca de los ciberdelitos hace que estos se hayan convertido en uno de los principales problemas de nuestra sociedad, tan acostumbrada a usar dispositivos electrónicos y conectados a la red, como mal enseñada a hacer una buena utilización de ellos. La Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos pone a disposición de sus asociados todo lo necesario para optimizar al máximo su labor de perito informático, dándoles cobertura material y proporcionándoles apoyo profesional, jurídico y técnico, contando además con un laboratorio propio para la extracción de evidencias digitales. Despacho de Abogados Triviño, especializado en responsabilidad civil y en derecho bancario y consumo. Asesoramos con máxima eficacia y responsabilidad. Confíe en nosotros. Somos un amplio equipo de profesionales. Más de 20 años defendiendo clientes. En Triviño Abogados sabemos cómo ayudarle. Contacte con nosotros en el teléfono 91 547 2506 o en la web www.trivino.es. Curso básico de perito informático forense. Fecha 16 y 17 de octubre de 2015. Modalidad semipresencial. Créditos ECTS 2, duración 50 horas. Lugar: Centro de Estudios Financieros CEF, Paseo General Martínez Campos 5, Madrid. Y ya estamos de vuelta de Madrid en línea, toca entrevista después de la tertulia. Nos despedíamos diciendo que de ahora a Madrid no viene ningún concejal, pero de UPyD viene nada más y nada menos que el candidato a la presidencia del Gobierno, Andrés Herzog. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿qué se sienten estar en una televisión presentándose ya como candidato a presidente del Gobierno? Bueno, pues es una enorme responsabilidad, sobre todo en los partidos como UPyD, en los cuales hay primarias de verdad y tienes la responsabilidad de que te han elegido tus propios compañeros, ¿no?, los afiliados. Y bueno, y un orgullo, ¿no?, representar las ideas de UPyD y dar esta batalla. Estabas viendo ahí detrás de las cámaras la tertulia, hemos hablado mucho de corrupción y yo creo que UPyD sabe mucho, pero en otro sentido, ¿no? Efectivamente, estaba viendo la tertulia y me llamaba la atención, todos los partidos se les llena la boca, ¿no?, con la corrupción, hay que pedir perdón, pero ahora, a la hora de la verdad, nadie hace nada contra la corrupción, y esto me gustaría destacarlo, ¿no? UPyD es el único partido que en estos 8 años de vida se ha tomado la corrupción en serio, que no se queda en las palabras, ¿no?, grandilocuentes, sino que luego ha pasado a los hechos y que ha llevado a los tribunales a los corruptos. Mira, esta misma semana, sin ir más lejos, te podría dar muchos ejemplos, aparte del caso Bankia, las preferentes, las tarjetas Black, se ha imputado a Artur Mas. ¿Quién fue el que presentó una querella por la consulta ilegal del 9N? Pues tuvo que ser Unión Progreso y Democracia. O sin irte más lejos, el senador de Amaiur, que se ha conocido hoy, que se ha abierto una causa en el Supremo contra él por terrorismo. Bueno, pues fue también UPyD el que le llevó a los tribunales. Yo creo que hablar de la corrupción está muy bien, pero estaría mejor si además hiciera algo contra ella. Pero vamos a descubrir un poco el secreto, porque en la tertulia había quien decía que era genético y había quien decía que era porque no se ponían, digamos, las medidas suficientes. ¿Dónde está la clave que ha hecho UPyD? ¿Podemos desvelar eso? Bueno, la clave, UPyD primero ha tenido un crecimiento sano, con gente que viene de la calle, no pues absorbiendo partidos por España, localistas, regionalistas. Hemos tenido mucho cuidado con estos temas. Y luego, bueno, pues no hemos permitido ni hemos amparado la corrupción. El problema está que estos partidos que se quejan tanto sabían perfectamente todo lo que había, todas estas tramas, Gürtel, Púnica. ¿Alguien se piensa que no eran conocidas por los partidos? La financiación ilegal del PP, por ejemplo, de Bárcenas, era conocida absolutamente. De hecho, ellos vivían, se financiaban de esta manera ilegalmente a través de comisiones y por supuesto que lo conocían todos. El problema es que nunca se han querido tomar medidas. Y piden perdón cuando les han pillado, siempre estamos igual, ¿no? Entonces, la diferencia está en los partidos, como honestamente creo que es UPyD, que tomamos medidas y que no permitimos a nadie corrupto y al primero que
que tenemos sospechas de que no se comporta lealmente, pues lo echamos, ¿no? Y no hay trucos en la corrupción, es simplemente voluntad de atajarla. Y si no me equivoco, fue usted mismo quien llevó el caso de las preferentes, tarjetas Blacks, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros, pues hace ya 3 años, cuando se descubrió todo el caso Bankia, el rescate multimillonario, la dimisión de Rato, propusimos una comisión de investigación. Antes también se hablaba de comisiones de investigación. Bueno, pues no encontramos un solo grupo en el Congreso de los Diputados que quisiera apoyar una comisión de investigación para investigar el caso Bankia. ¿Y por qué no había un solo grupo o partido que lo quisiera? Porque estaban todos en el ajo. PP, PSOE, Izquierda Unida, los sindicatos, antes había también un representante de los sindicatos, la patronal, todos se repartían. En consejos de administración de grandes empresas es difícil o imposible ver a UPyD, ¿no? Pues totalmente, nosotros desde siempre nos hemos negado, otra de las cosas que creo que nos diferencia, nos hemos negado a los repartos de las instituciones, a la politización de las instituciones. Por ejemplo, sin ir más lejos, la justicia. Nosotros teníamos derecho por cuota a nombrar un miembro del Consejo General del Poder Judicial y dijimos no, gracias. Y esto es lo difícil, porque claro, hablar es muy sencillo, hasta que llegas allí y entonces te ofrecen la posibilidad de nombrar. Lo mismo que te digo de la justicia, pues te podría decir de Televisión Española, de las cajas de ahorros en su día. Claro, es muy difícil negarse, hay que tener mucha fuerza de voluntad y, por cierto, los partidos estos emergentes, Ciudadanos, Podemos, en esto se parecen como 2 gotas de agua al bipartidismo clásico, al PP y PSOE. Entran en los repartos cuando se les ofrecen, nombran sus asesores de confianza. Por lo tanto, yo aspiro a que la gente pues, valore a los partidos no por lo que dicen, que yo creo que hablar es muy fácil, sino por lo que hacen. El 11 de julio de este año, de 2015, le caía a usted una responsabilidad. ¿Cómo fue ese día? Asumir eso, ¿no? Porque luego vamos a hacer una retrospectiva sobre lo que ha pasado en UPyD y ese nuevo comienzo, ese julio de este año, un nuevo enfoque, un nuevo mirar al futuro. Sí, efectivamente, en UPyD estamos en una nueva etapa. Yo lo calificaría de un nuevo UPyD. En el cual pues ha habido una renovación total de la dirección, caras nuevas, nuevas formas de afrontar los problemas. Mañana mismo presentamos nuestra nueva imagen corporativa, o sea, va a haber también un cambio estético. Queremos transmitir ese cambio, que los ciudadanos sepan que es de verdad, que vamos a seguir defendiendo las mismas ideas o por lo menos los ejes principales que nos han caracterizado con la misma coherencia. Pero a la vez mejoramos, o sea, no nos conformamos y aspiramos a renovar la confianza de los ciudadanos. Y en este sentido, pues me gustaría decir que también tenemos un partido muy unido, hemos superado los jaleos, que también los hemos tenido consecuencia de los malos. Es inherente, ¿no? Sí, es inherente sobre todo cuando hay malos resultados electorales. Hemos tenido malos resultados electorales en estas últimas elecciones autonómicas y municipales, pero ya estamos otra vez listos para seguir dando la batalla. Me mencionabas el Congreso Extraordinario de julio, pero después de eso hemos tenido unas primarias. Ahí va a ir yo ahora también, 2 meses después, ¿no? 2 meses 12 de septiembre. Después tuvimos las primarias para elegir a todos nuestros candidatos a la presidencia del Gobierno y destacar que recibí la confianza de esos afiliados, yo creo que con un porcentaje alto, del 74%, que demuestra que tenemos un partido unido e ilusionado en el siguiente reto, que son las elecciones generales, para la cual ya estamos trabajando desde ya mismo. Se puede presentar quien quiera, ¿verdad?, en UPyD, sin avales, es decir, ¿eso es verdadera democracia? ¿Hay otro partido que se asemeje en ese sentido? Pues esto es una de las cosas que no hay ningún partido que ni siquiera se aproxime, porque en UPyD no solo todos nuestros cargos desde el primero al último se eligen por primarias, sino sobre todo se puede presentar cualquier afiliado. De hecho, yo para ser candidato a la presidencia del Gobierno competí con otros 6 afiliados, que lo único que hicieron fue mandar un correo electrónico. ¿no? Y luego votaron nuestros afiliados, nuestros simpatizantes, y esto es la democracia interna. Desgraciadamente no hay ningún otro partido que tenga nada parecido. En el PP no hay ni democracia y en otros hay democracia a conveniencia, ¿no? Pues si interesa la hago, si no interesa no hago primarias, pongo avales para que solo se puedan presentar los que yo quiero que se presenten. Pues esto es la diferencia, ¿no?, entre un partido que se cree las cosas y las lleva a la práctica. No quiero decir que nacer al calor de la crisis sea negativo, como ha pasado con otros partidos, por ejemplo Podemos. UPyD llevaba más años posicionándose, pero ¿cómo podríamos explicar, digamos, que haya 2 partidos ahora
más o menos se podían asemejar en esa tercera vía o en esa ruptura del bipartidismo como pretendía UPyD, que le hayan ganado ese terreno. Sí. ¿Dónde ha estado esa clave? Bueno, hay muchos factores. Nosotros hemos sufrido la irrupción de los partidos emergentes, con líderes jóvenes, en un momento que la sociedad demandaba cambio, aunque fuera en este caso cosmético, y es mi opinión que es un puro cambio cosmético, pero es verdad que eso era una demanda, ¿no? Aunque sea de caras nuevas. Por supuesto, hemos cometido errores propios, eso es innegable, entre ellos pues esto que mencionaba antes, ¿no? De haber tenido discusiones o haber llegado a discutir temas en público que deberían haberse dilucidado privadamente, pero para mí lo importante es que eso ya ha pasado. O sea, a mí lo que me gustaría es hablar de los problemas de los españoles y demostrar que UPyD tiene soluciones y además una cosa que insistí antes, que yo creo que nos diferencia, que es coherencia. O sea, no solo soluciones, sino haber predicado con el ejemplo. Pues me parece bien, ¿no?, mirar ese futuro y ver cuáles son los principales problemas de los españoles. Y yo a un candidato a la presidencia del gobierno me gustaría preguntarle, por ejemplo, 3 problemas importantes que habría que solucionar ya, digamos, en esos primeros 100 días a contar desde el 20 de diciembre, por ejemplo, o desde el 21. Sí, bueno, en España hay un problema ahora mismo, o varios problemas. Uno muy importante es de la unidad de España. La unidad de los españoles, pero no como un concepto, digamos, sentimental, sino como un Estado, una unidad que garantiza la igualdad. Y con esto vamos a la segunda cuestión, que es la desigualdad, ¿no? Los privilegios, por ejemplo, que hay en País Vasco y Navarra, con los sistemas forales. Eso lo hemos oído muchas veces a Rosa Díaz. Los privilegios políticos, otra gran caballo de batalla de UPyD, los aforamientos, los indultos. O sea, por lo tanto, hay muchísimo que avanzar en toda esa materia. Y luego, la desigualdad personal de las personas, la brecha que hay, por ejemplo, en España entre la gente que tiene trabajo y la que no tiene trabajo, ¿no? ¿Cuál es la solución al paro? Porque claro, hablamos mucho de ello, ¿no? La tasa sigue altísima, hay partidos, el que gobierna, que se empeñan en decir que hemos salido de esa crisis, que nos estamos recuperando, pero ¿esa receta existe? ¿O? Bueno, nosotros hemos propuesto en diversas ocasiones una medida que sería muy sencilla y muy efectiva, que es el contrato único indefinido, que es un contrato que permite acabar con la dualidad, esto que decía antes de la desigualdad. En España tenemos gente con muy buenos contratos indefinidos, a los que generan derechos de indemnización muy altos, y gentes con trabajos precarios, con trabajos incluso de horas. O sea, hemos llegado a este límite. Por lo tanto, yo creo que primero hay que acabar con esa brecha. Y el contrato único indefinido permitiría que todos los contratos pues, fueran de esta naturaleza, indefinidos. Y además fidelizar al trabajador, que no compensara, como ocurre demasiadas veces en España, pues despedir a un trabajador y contratar a otro, ¿no? Como ocurre con la temporalidad, ¿no? Por ejemplo, con los sectores vinculados al turismo. Es decir, estar más cerca del trabajador que de las empresas. Efectivamente, estar más cerca del trabajador, pero a la vez fomentar que haya incentivos para que se pueda invertir en formación, o sea, tener trabajadores cualificados, que realmente aprendan, se formen y eso pues, se lo llevan dentro. O sea, quiere decir que es un activo que esos trabajadores van a conservar toda su vida. Y esto sería tan sencillo como la introducción de este contrato, que por cierto está recomendado por organismos internacionales, o sea que no es algo que nos hayamos inventado, pero que sin embargo se ha encontrado con la oposición pues, de todos los partidos, del PP, del PSOE, pero sospechosamente también los partidos que se dicen de izquierdas también han votado en contra, los sindicatos. Por lo tanto, esa sería una medida muy útil y obviamente pues, habría que reactivar la economía. Yo creo que es fundamental. Obviamente reactivar la economía conlleva pues, una mejora del empleo, ¿no? Hay muchas cosas que hacer. ¿Pero cómo se puede reactivar, por ejemplo? ¿Alguna medida que las personas que nos estén viendo digan, muy bien, está bien reactivar la economía, de acuerdo, pero ¿cómo? Bueno, pues por ejemplo, hay que mejorar el autoempleo, ¿no? Yo creo que uno de los grandes pues perjudicados en España o sufridores, digamos, pues, son los emprendedores, son los autónomos, y a esa gente hay que facilitarles, hay que quitarles trabas. Y fiscalmente están ahogados. Fiscalmente están ahogados. Yo creo que eso es lo que puede mejorar, pues que haya iniciativa económica y eso a la vez mejora el empleo, ¿no? Luego hay demasiadas trabas burocráticas. O sea, que España es el país de las 100.000 leyes
con cada comunidad autónoma una normativa distinta que hace que las comunidades no puedan competir en condiciones de igualdad. Hemos convertido un país en 17 reinos de taifas, absolutamente ingobernable, en los cuales se despilfarra el dinero. Entonces, bueno, la propuesta de UPyD al final son cosas que de puro sentido común. Es acabar con todas estas trabas, mejorar la unidad de mercado y acabar con los chiringuitos autonómicos. Es que en España, desgraciadamente, con la excusa de la descentralización, lo que hemos creado son estos reinos de taifas, ¿no? Y ahí hay muchísimo que hacer. Encuestas muy propias de este tiempo y de esta época, ¿no? Nunca favorecen a UPyD, pero ¿se les hace caso ¿usted les hace caso a las encuestas o no? Bueno, las últimas encuestas yo creo que son positivas para UPyD. Hemos visto estas últimas semanas varias encuestas que nos daban presencia en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, yo creo que lo importante es que ha habido un punto de inflexión. Efectivamente, como mencionaba, hemos pasado una muy mala racha, especialmente que comenzó con las elecciones de Andalucía y las elecciones municipales y autonómicas, pero lo importante es que ha cambiado la tendencia y lo que hace falta ahora es que de aquí a las elecciones generales eso se consolide y que estemos presentes en el Congreso de los Diputados. Porque yo creo que la mera presencia de UPyD en el Congreso lo mejora, porque llevamos debates que nadie se atreve a llevar. El de la soberanía, por ejemplo, en Cataluña lo tuvo que llevar Unión Progreso y Democracia. Hemos llevado debates como la despolitización de la justicia. Y muchas veces nos han vuelto... Antes decían aquí en la tertulia que la justicia era totalmente independiente a la política, pero veo que usted no comparte mucho. Pues no sé de qué justicia están hablando cuando resulta que el órgano que gobierna a los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, se nombra en sus 20 miembros por los partidos políticos, en un reparto de cuotas. Y esto lo he vivido yo en el Congreso de los Diputados, lo he visto, cómo se repartían los asientos, cómo nombraban delegados políticos en el Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, pues dirán lo que sea, pero las altas instancias judiciales están politizadas, que no significa que esté politizado toda la estructura judicial, pero sí los jueces más importantes, que casualmente son los que juzgan a los políticos. Porque, claro, aquí se trata de poner en relación el privilegio que mencionaba antes del aforamiento que tienen los políticos. A los políticos no les juzga un juez normal, que nos juzgaría a ti o a mí. No, a ellos los juzga el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia, que casualmente son los jueces que ellos han nombrado. Entonces, pues yo creo que si uno ve un poco en perspectiva la situación, pues ve que las cartas están trucadas. Y hablando de justicia, un tema que ha estado muy de actualidad es el tema Coca-Cola, ¿verdad? Porque decíamos, ¿funciona o no funciona la justicia? Por ejemplo, UPyD creo que tiene una posición clara. Sí, nosotros hemos estado apoyando a los trabajadores de Coca-Cola, hemos estado en el campamento, hemos estado... Nosotros, y no es por una cuestión ideológica, es una cuestión de justicia. Y yo creo que si UPyD destaca por algo es por haber apoyado siempre las causas justas. Y entre ellas, menciono a los trabajadores de Coca-Cola, pero te podría hablar de los preferentistas. Cientos de miles de personas estafadas a los cuales les han robado todos sus ahorros. Y es increíble que no haya ni un solo partido que haya movido un dedo para ayudarles, ¿no? Y yo la verdad es que no me arrepiento de haber hecho nada de esto. Yo creo que UPyD si destaca por algo es por haber sido el defensor de los españoles. Y esperamos seguir haciéndolo y por eso pedimos el voto a la gente o pediremos el voto en las próximas elecciones. Ideología no tenía nada que ver, me decía usted respecto al anterior. ¿Tiene ideología UPyD? O en el 2015 podemos decir que han perecido las ideologías y que priman las ideas quizás, no lo sé. Bueno, yo siempre he dicho una cosa, que UPyD no es un partido que defienda ideologías sino ideas. A mí lo importante son las ideas. Muchas veces detrás de las ideologías lo que se esconde es la falta de ideas, ¿no? Hay que votar una cosa porque resulta que es lo que votaría la derecha o la izquierda. Entonces yo creo que UPyD siempre ha tenido una diferencia fundamental, que es votar las cosas o defenderlas en función de sus consecuencias. Y eso sin perder, por supuesto, un carácter que yo creo que tenemos de partido progresista. Nosotros somos un partido progresista con un gran componente social, pero a la vez transversal. Por lo tanto, pues ese es nuestro proyecto, desde luego en un centro, pero muy social. No le voy a preguntar quién cree que va a ocupar la Moncloa, porque entiendo que el pensamiento debe ser que usted, por supuesto. Pues ¿no? efectivamente. Creo, pero sí me gustaría que muy brevemente, y también para ir terminando, me comentase
una frase, una palabra sobre los que presumiblemente van a ser sus compañeros en ese paso, en ese camino hacia la Moncloa. Por ejemplo, el del Partido Popular, Mariano Rajoy, actual presidente del Gobierno. Bueno, pues yo creo que es el inmovilismo en persona, ¿no? Es casi como la encarnación de la falta de carisma político, de la falta de proyecto para España. Es como casi un molusco, ¿no? Yo lo califico, una persona que permanece absolutamente inmudable ante hechos muy graves de España, ¿no? Es, bueno, pues falta de carisma, diría yo. Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez yo creo que es una continuación del marketing, ¿no? En este sentido, muy parecido a Zapatero, ¿no? Del marketing de Zapatero, ¿no? de anteponer pues eso, pues esos mensajes fáciles a abordar los problemas de verdad, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que nos han traído a donde estamos. Y esos líderes de los partidos nuevos, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Bueno, los dos tienen una cosa en común, que yo creo que es el cambio cosmético, ¿no? Lo que aspiran no es realmente a cambios radicales, como UPyD, sino que aspiran a sustituir al bipartidismo. Y de hecho en España pues lo que estamos viviendo pues es una especie de reedición de segunda temporada del bipartidismo, conformado ahora por dos bloques, ¿no? Y ya todo el mundo tiene muy claro pues que Ciudadanos, por ejemplo, ha venido pues a apuntalar al bipartidismo, apoyar al PSOE de los ERE en Andalucía o al PP de Gürtel, de Bárcenas, y eso es totalmente distinto de lo que es UPyD. Nosotros les hemos llevado a los tribunales, Ciudadanos les han dado los gobiernos, ¿no? Y eso es importante que lo sepamos. Y respecto a Podemos, pues al final lo que están demostrando con sus hechos es que se parecen mucho a sus hermanos mayores. Decía Ciudadanos les ha apoyado a los gobiernos, y también he leído de usted que UPyD ha llevado a los tribunales y Ciudadanos... Bueno, efectivamente, ahí, ¿no? A ver, UPyD lo que ha hecho es llevar a los corruptos del PP y del PSOE a los tribunales, y ahora hay cientos de ellos que están imputados en causas muy importantes. Y Ciudadanos les ha dado los gobiernos al PSOE de los ERE en Andalucía, y al PP de Bárcenas, de Gürtel, de la Púnica. Estos son los hechos. O sea, luego uno podrá hablar, ¿no? Bonitas palabras de lo que sea, del cambio, el cambio tranquilo, bueno, tan tranquilo como que los han seguido manteniendo en todos sus feudos políticos, ¿no? Y de Podemos lo mismo, cuando les vemos, pues resulta que ¿qué es lo que hacen? Pues colocar a su padre, a su hermano, bueno, pues existe la regeneración, pues bueno, pues frente a eso yo vuelvo a insistir, a fuerza de ser pesado, que lo importante y lo que pido a los ciudadanos es que juzguen por los hechos, por lo que hace cada uno, no por lo que promete, sino cómo se comporta, por su coherencia, y que luego, bueno, pues que elijan. Y para concluir, me gustaría irme con una imagen más personal del candidato. He oído por ahí que le gusta a usted mucho la música, pero también tenemos a un subcampeón de España de judo. En los preolímpicos ha ido a los Juegos del 96, ¿verdad? Sí, bueno, yo... Qué difícil y qué fácil al mismo tiempo hablar de uno mismo, pero le pido esa brevísima reseña para que la gente también lo conozca a usted en el plano personal. Sí, bueno, pues yo creo que soy una persona que ha aprovechado el tiempo, ¿no? Que cuando era estudiante hice mucho deporte, que llegué a ser deportista profesional, o me dediqué al deporte a nivel de competición, y bueno, estuve representando a la selección española en judo, por tanto soy judoka, he practicado mucho deporte, y después, bueno, pues he tenido una carrera profesional también en el mundo de la abogacía, de la cual estoy muy orgulloso, y sí me gustaría decir que, bueno, que para mí la política es algo nuevo, un reto, un desafío. Sí, la gente siempre dice que quiere políticos preparados y honrados, ¿no? Ese es el mantra, ¿no?, que repite, es que en España no hay políticos preparados y honrados. Bueno, pues yo les doy la oportunidad de que voten a uno, con toda la humildad también, porque por supuesto hay mucho que aprender en la vida, pero bueno, pues ese es como me califico, una persona constante y que básicamente pues, no ha hecho otra cosa que trabajar, ¿no?, en su vida. Pues Andrés Herzog, muchísimas gracias por haberle tenido hoy aquí esta noche, esperemos que no sea la última. Esperemos, cuando queráis. Suerte. Y ahora, mire usted, vamos a hablar sobre las estafas de las eléctricas, esos consejos de administración que habíamos usted y yo hablado antes, que UPyD no va a estar, pero el caso, gracias y buenas noches de nuevo, pero el caso es que existen y verdaderamente Enrique les va a presentar las estafas de las eléctricas, no se lo pierdan porque es un tema de actualidad y que afecta a todos. Tal como lo decíamos antes, vamos a hablar de las eléctricas, del engaño de las eléctricas. ¿Tiene usted a mano su último recibo de electricidad? No le queremos amargar estos minutos, pero todos yo creo que alguna vez hemos pensado, nos están engañando las eléctricas.
Algunos de ustedes nos han mandado el recibo de estos meses de verano. Y fíjense, consumo cero, lo vamos a ver ahora en pantalla, ahí lo tienen, consumo cero, periodo del 17 de junio a prácticamente el 17 de agosto, lo vemos, consumo cero, y se llevan de nuestro banco, de nuestro bolsillo, 43,75 euros. Ahí es nada. Esto se puede llamar estafa, engaño, ¿cómo lo llamamos? Una cuota altísima por consumo cero, las eléctricas. ¿Por qué ocurre esto? No sé si es estafa o no, pero evidentemente las compañías eléctricas, las que nos cobran a todos por esa necesaria energía en nuestras casas, tienen colocados en sus consejos de administración a expresidentes de gobierno, exministros. Podríamos pensar que esto lo consienten y legislan a su favor. Algunos nombres les sonarán, ahí les tienen, 24 expolíticos al menos localizados en el sector eléctrico. Nombres como José María Aznar, Josep Borrell, Josu Jon Imaz, del PNV, hay del PP, del PSOE, del PNV, de CiU, Rodolfo Martín Villa, Elena Salgado, Miguel Roca, Pedro Solbes, Miguel Boyer, Marcelino Oreja, Ángela Cebes, Javier Solana, todos en consejos de administración de compañías de energía, cobrando prácticamente por no hacer nada. O sí, por legislar a su favor, porque recuerden esos recibos que nos envían. Consumo cero, pagamos casi 50 euros. El engaño de las eléctricas. Aquí hablamos de todo y con todos, no somos la sexta. El desconocimiento y, sobre todo, la poca formación que tenemos acerca de los ciberdelitos hace que estos se hayan convertido en uno de los principales problemas de nuestra sociedad, tan acostumbrada a usar dispositivos electrónicos y conectados a la red, como mal enseñada a hacer una buena utilización de ellos. La Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos pone a disposición de sus asociados todo lo necesario para optimizar al máximo su labor de perito informático, dándoles cobertura material y proporcionándoles apoyo profesional, jurídico y técnico, contando además con un laboratorio propio para la extracción de evidencias digitales. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia y Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en la calle de la Parra número 42. Teléfono 91 472 7054. 91 472 7054. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de don Amadeo Álvarez. Despacho de Abogados Triviño, especializado en responsabilidad civil y en derecho bancario y consumo. Asesoramos con máxima eficacia y responsabilidad. Confíe en nosotros. Somos un amplio equipo de profesionales. Más de 20 años defendiendo clientes. En Triviño Abogados sabemos cómo ayudarle. Contacte con nosotros en el teléfono 91 547 2506 o en la web www.trivino.es. No perdíamos las buenas costumbres de la temporada anterior con el Minuto por Favor y tampoco perdemos otra buena costumbre que teníamos la temporada anterior con el Rincón Cultural, los libros. Hoy tenemos Camino de
Memorias de mis pies, con su autor, Luis Fernando Redondo. Muy buenas noches. Buenas noches. Un tema interesante, el Camino de Santiago, mucha gente habla y quien ha solido hacerlo dice que es una experiencia fantástica. Pero antes de comenzar y hablar del libro, me gustaría que para quien no lo ha hecho o no sepa realmente la magnitud de lo que supone hacer, ¿cómo podemos contar en poco tiempo qué es el Camino de Santiago, qué supone, por dónde hay que ir, qué se va a ver, qué se va a conocer? Bueno, pues para mí principalmente el Camino de Santiago ha sido una experiencia de conocimiento propio, una especie de introspección, y yo siempre digo lo mismo: quien camina solo, a partir de esta experiencia, camina hacia sí mismo. ¿Qué nos encontramos en el Camino de Santiago? Muchas anécdotas, ¿no? Muchos paisajes, muchos pueblos, mucha gente. Sí, bueno, depende también cuando hagas el camino. Yo decidí hacerlo en invierno porque... Hace 2 años. Sí, hace invierno 2 de años. 2013. De invierno de 2013, en enero, el día 9 creo que fue, el día que me embarqué en esto. Y una de las cosas, no sabía realmente qué me iba a encontrar. De hecho, cuando hago un viaje nunca me informo bien de a dónde voy, porque quiero hacerlo como un descubrimiento. Y siempre que haya sorpresas, ¿no? Que haya sorpresas, que sea un descubrimiento, no sea hacer el viaje por segunda vez, primero en internet y luego el viaje en sí. 750 kilómetros. No, bueno, sí, 749. Bueno, sí, para ser más exactos, Sí, ¿no? así es. Siempre dice usted que quiere que haya sorpresas en sus viajes. Por lo tanto, y vamos a empezar ya a hablar del libro, si son vivencias que usted ha experimentado en primera persona, el lector, mucho me temo para bien, que va a tener sorpresas, ¿verdad? Sí, hay muchas sorpresas en este libro. De hecho, es un libro que yo ya tenía preconcebido, no tanto así el formato, pero sí tenía la idea de escribir un libro. Y en este libro, pues, cuando uno tiene la idea de escribir un libro, lleva otros ojos cuando va por el camino, lleva los ojos prestados de todos esos posibles lectores. Evidentemente usted ha hecho el camino, usted ha experimentado esas vivencias, pero no nos la cuenta directamente usted. Hay 2 personajes principalmente que nos narran y nos meten en la historia del libro. Así es, la historia del camino o la experiencia de este camino, pues la he planteado un poco novelada, ¿no? Entonces son 2 personajes, yo en este caso... Mira que le corte, pero usted cuando toma esa decisión de lo voy a contar en tercera persona novelado, no se plantea en ningún momento decir lo voy a contar en primera persona. Es una decisión literaria que toma y... Bueno, lo cuento en primera persona, pero sí es novelado, ¿vale? Eso es. Entonces yo lo que hago es quedar con un amigo después de hacer el camino, quedo en un bar, eso sí que es ficción, y bueno, no es tanto ficción, porque me pasé una semana quedando con amigos en bares contándoles la experiencia, ¿no? De hecho, así surgió la idea, porque no tenía muy claro el formato. Sabía que quería escribir la experiencia, pero no sabía muy bien qué formato aplicar. Y al final, pues dije, pues el formato más natural es lo que estoy haciendo, ¿no? Quedando en bares con amigos y contándoles esta vivencia, ¿no? Y así ha sido. Entonces nos encontramos a esos 2 amigos en un bar y uno le va a empezar a contar al otro todas esas anécdotas, ¿no? Así es. Vamos a explicar algo más, no vamos a desvelar mucho, pero ¿qué empieza a ocurrir? Bueno, Porque una pregunta, ¿el otro amigo ha hecho también el camino? No, él no lo ha hecho. O sea, lo que le va a contar es totalmente nuevo. Sí, es como un espectador que no lo ha hecho, ¿no? En ese sentido. Así es, como decía antes, pues, y fui con la idea de escribirlo, y eso pues te da la sensación de que llevas los ojos de otros. En este caso, los ojos de un muy buen amigo mío con quien tengo muchas charlas. Entonces fue, digamos, como fruta madura que cayó solo en el libro, ¿no? Y ahí pues le cuento la experiencia. Además, el hecho de contarlo a un amigo en la barra de un bar me da 2 juegos, porque uno es la metanovela, lo que sucede en el bar y la conversación entre 2 amigos, y otro es la novela en sí, que es la historia que transcurre en la experiencia del camino. Y a veces, bueno, lo que sucede en los bares, el tiempo, el alcohol, etcétera, los 2 planos son tangentes en un momento dado y se mezclan los personajes. O sea, que va a haber cóctel de emociones también. Sí, también. En cierto sentido, ¿no? Así es. Y, por ejemplo, ¿cómo es este libro? ¿Intriga al lector? ¿Quiere seguir leyendo? ¿Su estilo? Hombre, siempre una novela, o el ingrediente de una novela es siempre tener una cuestión, ¿no? Que el lector tenga siempre que descubrir algo que le inquieta, ¿no? Es lo que he tratado de hacer en este libro, por eso le puedo llamar novela, ¿no? Porque siempre tiene un interrogante. Hacer el Camino de Santiago, evidentemente, es una experiencia que no da a hacer otro tipo de viaje. En ese sentido, me gustaría que usted nos explicase esa dicotomía entre el viaje exterior y el viaje interior, y lo que permite, haciendo un viaje exterior, realizar uno interior a la misma vez. ¿Cómo es eso? Sí.
Bueno, pues la verdad es que después de hacer el camino también tuve mis inquietudes psicológicas porque... Porque hay un motivo que a usted le lleva a hacer el camino, ¿no? Bueno, no hay un motivo exacto que me lleve a hacer el camino, pero sí hay algo que ayuda a que yo haga el camino, que es me dan una patada en el trabajo y me dicen hasta luego. Entonces... Digamos como que existe uno se vacía, ¿no? Y... Bueno, desde hace mucho tiempo quería hacer este camino. De hecho, una vez hablando con un canadiense, que es de estos que se dedican a hacer navegación en solitario, me dijo, yo trabajo 6 meses porque trabajaba con una avioneta llevando víveres a las zonas aisladas por la nieve en Canadá, que son 6 meses al año, y los otros 6 meses se dedicaba a navegar en solitario. Y decía que él trabajaba para navegar en solitario. Y lo contaba con tanta pasión que dije, algo tiene, ¿no? Y es una de las cosas uno de los detonantes que me hizo pensar en el camino. Quería tener una experiencia así, digamos, cercana a una experiencia límite, ¿no? Entonces dije, en invierno me voy a hacer el Camino de Santiago, 750 kilómetros, caminando. ¿Fue muy duro? ¿Hay momentos en el que uno quiere dejarlo o es totalmente al contrario? Sí, o sea, hay momentos durísimos. De hecho, yo descubrí que tengo los pies deformes, no están hechos mis pies para caminar. ¿Vale? Lo tuve que descubrir a través del dolor, ¿no? Hay momentos en que, además, uno siempre tiene que en la vida probar sus límites, ¿vale? Desafiarse a sí mismo, ¿no? Sí, de alguna forma. Entonces, para mí fue muy importante el descubrir ciertas características que tenemos o ciertas voluntades a prueba de bomba, que hay un momento, a mí me ha caído lluvia, nieve, claro, en invierno, ¿no? Frío además. Claro, es que en pleno enero, ¿qué vamos a esperar? Así es. Además fue un invierno muy crudo, ¿no? De hecho, en cada capítulo pongo los grados que hacía, ¿no? ¿Y por cuánto más o menos varían, oscilan? ¿En qué grados? No, pues hay muchos de 0 grados, ¿no? Y el tema del viento. El viento hace que haga mucho frío. Y la lluvia con esas temperaturas es pues realmente duro. Entonces hay momentos en que dices, no puedo dar un paso más. Pero claro, el siguiente albergue, porque en invierno no están abiertos todos los albergues, el siguiente albergue te queda a 12 kilómetros y sí puedes más. Si puedes más o es que hay que poder, ¿no? Hay que poder, pero además puedes, y esas etapas en las que has llegado destrozado... Quizás esa sea una de las cosas más gratificantes, ¿no? Cuando uno ha dicho, venga, pues tengo que poder y ya he llegado al sitio, ¿no? Al albergue. De hecho, esa fue una de las curiosidades que yo traje del camino, de cómo es posible que las etapas en las que tenía mejor recuerdo eran esas etapas que habían sido tan duras. Fui corriendo a hablar con una amiga que es psicóloga y le dije, ¿esto por qué es? Soy masoquista, le tengo un poco de... digamos, vicio al dolor, ¿qué es lo que me está pasando? Y ella dijo, pues obviamente ibas hasta las cejas de dopamina. Entonces la dopamina es esa droga natural que tenemos que se manifiesta, es la droga que nos hace supervivir, ¿vale? Y se manifiesta en 3 cosas tan importantes como comer, obviamente, para sobrevivir, el sexo, para procrear, seguir la especie, y caminar, porque no olvidemos que en 2 millones de años que lleva la humanidad, solo 8.000 somos sedentarios, luego estamos hechos para caminar para buscar el sustento, caminar para huir. Entonces, la dopamina se manifiesta en esas 3 órdenes. Entonces, un placer. Hay muchísimo tiempo, imagino, en el camino para pensar, ¿no? No sé si momentos de zozobra. Luis Fernando, ¿es bueno pensar mucho o no? Porque claro, empiezas a dar vueltas a la cabeza y seguramente, como usted dice, ¿no? Se encuentra uno a sí mismo, pero ¿eso es bueno, es malo? ¿Qué experiencia ha tenido usted? Bueno, lo del pensamiento ha sido una experiencia realmente bestial. ¿Por qué? Hace poco, por temas de mi trabajo, en una conferencia me decían que hoy en día una persona recibe mayor número de impactos informativos en un solo día que una persona en la edad media a lo largo de toda su vida. Entonces, ese volumen de distracción que tenemos no nos hace ni siquiera reconocernos a nosotros mismos. Entonces, imagina que todo ese volumen nos deshacemos de él, debajo, ¿qué claro, hay? Porque uno se aísla más. Exactamente. O sea, hay que avisar una cosa a los que nos estén viendo, que para realizar el camino igual hay que saber que el móvil o los dispositivos no van a estar tan cerca. Fundamental. Claro, hay que desprenderse un poco de ellos, ¿no? Aunque cueste. Yo le recomendaría a todo el que hiciera el camino que lo hiciera en esas épocas del año en las que no va tanta gente, porque en verano es un río. Bueno, desde abril hasta octubre es un río de gente. Yo no sé si hubiera sido, yo creo que no hubiera podido hacer ese camino, ¿no? Yo le recomiendo a la gente que vaya en la época que hay menos gente, es más dura, pero
mucho más gratificante en ese sentido, porque no hay ese volumen de distracción, ese ruido que te permite caminar y el pensamiento empieza a fluir como un barco a la deriva. Tú no lo tienes que controlar. Horas y horas caminando en soledad, en mitad de la naturaleza, el único sonido es el de tu respiración, el de tus pisadas y de fondo los pajarillos. Ahí en eso radica la experiencia, ¿no? Ahí el pensamiento es como un viento que comienza caprichoso a moverse dentro de uno mismo y se mete por cualquier rendija. Recuperas unos recuerdos que te quedas alucinado. Yo, por ejemplo, me acordé del primer cuento que leí, Charolini y Mediasuela. Claro, porque uno tiene más tiempo para pensar, ¿no? Y detenerse, porque igual estamos en una sociedad de las prisas y es todo lo contrario cuando uno hace el camino, hay tiempo de sobra. Sí, ahí exactamente, vivimos en una sociedad en la que hay un volumen de distracción que no te deja ni 15 minutos contigo mismo, ni siquiera te conoces a ti mismo. De hecho, la experiencia más importante es la de conocerse a uno mismo. Porque es el viaje interior del que hablaba. El relato más interesante que uno pueda tener es el de uno mismo, porque conecta con las emociones y unos pocos datos. El relato que te viene de fuera es un montón de datos y pocas emociones. Entonces, muy aconsejable el que uno se quite todo ese volumen de distracción, todo ese ruido y se conozca a sí mismo. Las emociones que muchas veces van por dentro, en el libro nos vamos a encontrar muchas emociones, pero a veces también se sacan afuera. Uno puede llegar en medio de esa naturaleza que usted contaba, con esos pajarillos de fondo, a llorar, a reírse solo. Por supuesto, por supuesto. Yo he llorado en el camino y por supuesto he sido muy feliz y he reído como... Todo eso nos lo van a contar aquí. Como idiota. De hecho, claro, ahí está. De hecho, me hago amigo de piedras, de mi sombra, etcétera. Cuando uno está solo, porque siempre la gente tiene una naturaleza social. Hay una película que se llama Into the Wild, no sé cómo hacen la traducción en castellano, creo que es Hacia lo salvaje, en la película, que se la recomiendo a todo el mundo. Es un chico que pretende vivir sin dinero en Alaska, de lo que caza y lo que recoja, ¿no? Entonces, en esa película se da un mensaje totalmente, digamos, bestial en el terreno de esa experiencia comparado con la mía. Yo cuando vi esa película dije, mi experiencia, la verdad, es que queda en ridículo al lado de la otra, ¿no? Y una de las cosas que decía este señor en su diario, porque se lo encontraron muerto en Alaska, es que la verdadera felicidad, si no es compartida, no es verdadera. O sea, que también se necesita un compañero o una compañera de viaje, ¿no? Una sombra, una piedra... bueno, que no tiene que ser otra persona en ese por sentido. Supuesto, por supuesto. Entonces, hay experiencias que las tienes que compartir, pensamientos que las tienes que compartir y tantas horas solo te obliga hasta a hablar con las piedras. Y yo ahora, para ir terminando, me pongo en la piel de ese amigo, estamos en el bar, usted y yo le estoy preguntando por el camino y quizás mucha gente que esté en casa también tenga ese interés. ¿Qué hay que llevar? ¿De qué hay que apropiarse para hacer ese camino? ¿Cómo hay que ir preparados? Bueno, esto es bastante relativo. Casi no me atrevo a dar consejos. Yo me equivoqué bastante en mi mochila y seguramente me volvería a equivocar. Cualquier mochila que lleves, el camino te la corrige. Pero eso sí, yo aconsejo, y es cierto, que no se puede llevar más del 10% del peso de uno mismo. Al principio crees que sí se puede, llevas un montón de cosas que son innecesarias, no quieres deshacerte de determinadas cosas y finalmente llega un día en que dices o me deshago de todo este montón de cachivaches que no me sirven para nada o no puedo caminar. Lo volveré a hacer, el camino. Por supuesto, lo volveré a hacer. Bueno, o volveré a hacer algo parecido, no sé si en el Camino de Santiago o otra ruta. Alguna experiencia similar, ¿no? Sí, algo así. ¿Puede desembocar en otro libro? Nunca se sabe. Por supuesto, yo todo lo escribo, o sea, que desemboque o no desemboque en el libro ya es un tema circunstancial. Bueno, pues lo que es seguro que en Memoria de mis pies de Luis Fernando Redondo nos vamos a encontrar muchas emociones, nos vamos a enterar muy bien de lo que va ese Camino de Santiago y sobre todo, pues también, pues como hemos comentado, lugar para risas, llantos, anécdotas y vamos a descubrir muchas cosas. Por supuesto. Digamos que ahí está un poco, como decía un profesor mío de novela, el subirse de encima de una barra, desnudarse y escribir un libro es lo mismo. La editorial Bucolia, que además está implementando una plataforma para el crowdfunding, que es muy importante ahora, todas estas editoriales, una nueva forma de edición y animarse a escribir, que también está muy bien. Sí, pues es una editorial que te permite la autoedición, es una editorial joven y la verdad es que ha sido muy buena la experiencia con esta editorial. A todo el que esté planteándose el editar alguna publicación le recomiendo Bucolia.
Luis Fernando, pues a por otro viaje y a por otro libro. Pues seguro. Y suerte en con breve. Muchas gracias. Pues muchas gracias por haber venido aquí. Y ya estamos llegando ya al final del programa. Nos vamos a despedir con una imagen que tenemos preparado porque es nuestra intención que cada viernes nos despidamos. En este caso es una imagen de un cuadro del pintor madrileño Andrés Castellanos. Se titula Madrid y corresponde a la exposición Otra Realidad que la organiza la Fundación Arcilla. Pueden ustedes disfrutar aún de ella todo este fin de semana en el Centro Cultural La Vaguada. Les animamos a hacerlo porque hay más de 50 pintores, 6 escultores de talla internacional y es que además en este país, en España, nunca se ha hecho nada similar. Les digo, todo este fin de semana, Centro Cultural La Vaguada, van a encontrar a gente como Modesto Trigo, Carmen Mansilla, Andrés Castellanos, el autor de este cuadro de Madrid. Con él nos despedimos, nunca mejor dicho, para empezar esta temporada. Madrid es lo que vamos aquí a tratar. Los esperamos el próximo viernes y en 7 días volvemos.